Durante las próximas 12 horas seguiré vertiendo energía vital en ti con mi habilidad, pero la batalla de la fuerza de voluntad es solo tuya. Dilla dio la breve instrucción, estabilizó su respiración para agitar la ondulación y agarró la muñeca de Mumusaba. Estaba listo para una pelea prolongada, ya que había confiado elegido en el juicio de su compañero, confiaría en él hasta el final. ¿MMM? La mano de Dilla se cerró y la forma no parecía la adecuada. Él bajó la mirada, Mumusaba inconscientemente había curvado sus dedos hacia un lado, convirtiendo su ataque hacia su muñeca en un agarre de su palma. Mumusaba cerró los ojos con sentimiento de culpa y fingió descansar. Ella simplemente se sintió más segura con Dilla sosteniéndola de la mano. Al ver eso, Dilla no dijo nada y simplemente envolvió ambas manos alrededor de las de ella. Un tenue brillo dorado de Ripple parpadeó, Mumusaba sintió el flujo incesante de energía que reparaba su cuerpo, devolviendo a su piel, una vez marchita, un rubor saludable. Los dos esperaron en silencio, todos los hechos preparativos. El tiempo pasó lentamente. De repente, Dilla sintió que el calor le subía por las palmas. Mirando atentamente, vio que el rostro de Mumusaba estaba rojo carmesí, todo su cuerpo temblaba y tenía sudor frío en la frente. Está empezando. Dilla se tensó, él no tenía ni idea de lo que estaba experimentando. Según Lynch, debería estar atrapado en una ilusión ahora mismo. ¿Ilusión, eh? Un pensamiento lo asaltó y rápidamente convocó su stand, el mundo. El stand dorado apareció ante nuestros ojos, con los músculos tensos y los ojos escarlata fijos en Mumusaba, postrado en cama. Dilla le hizo abrir la boca y sacó la gema que siempre había guardado allí, colocándola sobre su cuerpo. La joya tenía un efecto milagroso sobre las aflicciones mentales, podría ayudar. Mientras reflexionaba sobre ello, instantáneamente transformó su bestia en una toalla de mano y la presionó contra su frente. Atmosphere Maker podía absorber lentamente el calor de todo lo que tocaba, se había dado cuenta de eso hacía mucho tiempo. Durante la misión de York New City, un tono desventurado casi perdió la temperatura de su superficie debido a Atmosphere Maker. Ahora que lo pienso, él y Mumusaba se conocieron por primera vez en York New City, qué nostalgia. Dilla suspira al recordarlo, solo habían pasado unos pocos meses, pero parecía una eternidad. No supo cuánto tiempo había pasado. Dentro del sueño de Mumusaba. ¿Por qué no hay salida? Mumusaba corrió jadeando por su propio palacio, con desesperación en sus ojos. Era el 10º día de su prisión, todavía no podía escapar. Podía recordar todos los pasillos del palacio, pero ni una sola puerta conducía al exterior. De la indiferencia a la desesperación más absoluta solo habían pasado 10 días. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué es esa voz que resuena dentro de mi cabeza? Ella se desplomó en el suelo, incapaz de recordar dónde estaba, mientras la voz arrastrada la había atormentado durante 10 días completos. Lo peor de todo es que sentía que había olvidado algo vital. Estallido. Un vendaval abrió de golpe una puerta que hacía un momento no estaba allí, estrellándola contra la pared. Ella se quedó paralizada, segundos antes solo había una pared sólida allí. Pero la desesperación superó a la duda, ella corrió hacia la puerta. En el instante en que cruzó el umbral, todo volvió a ella, la habilidad Nen, el veneno, la ilusión interminable y Dilla. Una sábana blanca le tapó la visión, tragándose el mundo. NGH. Los ojos de Mumusaba se abrieron de golpe y encontró a Dilla todavía canalizando energía hacia ella y a Sowanchi de pie junto a la cama. Afuera ya había anochecido, debían de haber pasado horas. El alivio se apoderó de Dilla en el momento en que la vio despierta. Cuando llegó el reloj, todavía debería estar alucinando, pero se había liberado antes de tiempo, claramente, el sabio perfecto había hecho su trabajo. Se volvió hacia la eufórica Sowanchi. Su Alteza, puede estar tranquila. Por favor, váyase, necesita tranquilidad. Momentos antes había llegado la noticia de que Malayan estaba fuera de peligro, por lo que Sowanchi, recordando que tenía una hija, corrió hasta allí, negándose a irse hasta que Mumusaba despertara. Sowanchi abrió la boca, no encontró palabras, suspiró y salió de la sala. ¿Hambriento? Cuando la inútil reina se fue, Dilla preguntó en voz baja. Aún somnolienta, Mumusaba se incorporó. No, en realidad no, maestro Dilla. Entonces, ¿lo logré? Estás una salva. Sabía que saldrías adelante. Él soltó sus manos y se relajó. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? La curiosidad la hizo preguntar, pero no quiso decir nada con eso. Dilla la miró de forma extraña, pensó y dijo, eso no iba a suceder, pero si hubiera sucedido, habría tenido que preguntarle a mi maestro si se podía hacer algo por las secuelas. ¿Maestro? La palabra desconocida despertó su intuición. Se dio cuenta de que nunca le había oído mencionar una, aunque era natural que tuviera alguna. Oh, no te lo he dicho. Recordó que nunca le había presentado a su maestro. Con calma comenzó, mi maestro es Kido Yorkshire, el cazador de 3 estrellas más joven del mundo.
una mujer. Mumusaba interrumpió, con su suave sonrisa aún en su lugar. Sin notar la brusquedad, respondió, sí, solo unos años mayor que yo. No te dejes engañar por su juventud ni su género, es mucho más lista que yo, y... Las palabras se derramaron, el Ojiara Kido abrió las compuertas. Para convencerla de que su linaje era sólido, cantó alabanzas a Kido sin parar. No se dio cuenta de que, lejos de relajarse, la sonrisa de Mumusaba se estaba volviendo más rígida. Cazador de élite, siempre dispuesto a ayudar a Dilla en problemas, joven, hermoso, brillante, una lista interminable de virtudes. Los ojos de Mumusaba se entrecerraron levemente, algo se sintió extraño. Justo cuando Dia hablaba sin parar, un sonido de clic familiar interrumpió su comportamiento imprudente. Dia quedó atónito por el sonido y giró la cabeza para mirar su hombro. La muñeca todavía estaba allí. Mumusaba, aún no lo has desactivado. Dia preguntó confundido. No es un eso, es una ella, pero incluso si el maestro Dia dice que lo desactive. Mumusaba primero corrigió la forma de dirigirse a Dia con un poco de mal genio, luego habló con un tono vacilante, yo tampoco sé cómo desactivarlo. Ahora mismo, además de entrar en su cuerpo de nuevo, parece que no siento ninguna otra opción. Espera, ¿qué quieres decir con entrar en su cuerpo de nuevo? A Dia le pareció oír algo que no entendía en absoluto, lo que dejó su rostro lleno de signos de interrogación. Ah, se me olvidó contarte que es una larga historia. Desde que perdí el conocimiento. Mumusaba de repente se dio cuenta de que no le había contado a Dia sobre su experiencia de entrar en el cuerpo de la muñeca, por lo que rápidamente comenzó a contar su viaje desde el principio. Después de mucho tiempo, Mumusaba finalmente logró explicar la experiencia con claridad. Después de que Dia terminó de escuchar en silencio, miró la muñeca en su hombro y se quedó pensando profundamente. ¿Puede tipo de manipulación hacer algo así? Pero, claro, esto sí puede considerarse una forma de manipulación. En ese caso, el límite superior de la habilidad de Mumusaba es muy alto porque, por lo que puedo ver ahora, este método de manipulación casi no tiene límite de distancia. Si logra crear una muñeca lo suficientemente poderosa, el combate a larga distancia sin demora sería pan comido para ella. Simplemente no sé si la muñeca destruida en ese estado afectaría su cuerpo principal. De repente, Dia pensó en algo y dijo, si no puedes llevártela de regreso, ¿no tendrás que seguirme todo el tiempo? Sí, ¿qué pasa? Mumusaba respondió con seguridad, es tan linda y puede ayudar a comer esas cosas sucias. ¿No es genial? Si bien eso es cierto, pero... Dia tenía un poco de dolor de cabeza. Esta muñeca se le pegaba a él las 24 horas del día sin parar. ¿Qué se suponía que debía hacer para ducharse o ir al baño? Y lo más importante, esta muñeca que Mumusaba modeló a su imagen tenía una poderosa habilidad de exorcismo. Si se aprovechara de ella sin decir palabra, ¿qué haría Mumusaba? Utilizando estas razones, Dia intentó apelar a su lógica y emociones para lograr que Mumusaba encontrara una manera de recuperar la muñeca. Para su sorpresa, recibió una respuesta inesperada, dejar que siga al maestro Dia es mi voluntad. No la aceptaré de vuelta en absoluto. Mumusaba dijo muy seria. Tras haber pasado por una crisis de vida o muerte, parecía haber crecido mucho. Si el maestro Dia se siente culpable, ayúdeme a perfeccionar esa muñeca hecha a su imagen. Ya que lo había dicho así, ¿qué más podía hacer? Dia solo pudo asentir, impotente. Al ver que Dia estaba de acuerdo, Mumusaba se animó visiblemente. Mirando a Mumusaba, cuyo humor había mejorado inexplicablemente, Dia no pudo evitar suspirar de que la mente de una chica era realmente difícil de entender. Luego, los dos continuaron charlando con entusiasmo, olvidándose por completo del paso del tiempo. Unos días después, todavía en el palacio de Mumusaba. En ese momento, en la cámara secreta subterránea, todas las luces y antorchas habían sido retiradas. Una capa de nubes negras de tormenta cubrió el techo y un aguacero torrencial cayó de ellas, convirtiendo toda la cámara secreta en un campo lluvioso. Dia permaneció en silencio bajo la lluvia, con una máscara de oxígeno y un teléfono Beatle impermeable en la mano, y dijo algo, ¿de verdad? Bueno, lo entiendo bastante bien. Su voz se oía amortiguada por la máscara de oxígeno y aún más ahogada por el sonido de la fuerte lluvia. Tras terminar su frase, Dia colgó el teléfono. Respiró profundamente, de repente estimuló la ondulación en todo su cuerpo y, al mismo tiempo, se quitó con decisión la máscara de oxígeno de la cara. En ese instante, una brillante corriente eléctrica turquesa se estalló repentinamente, atravesando la oscura cortina de lluvia en una fracción de segundo. Rayos de electricidad se aferraron a su cuerpo como si tuvieran vida propia. Al sentir la ondulación extenderse por toda la superficie de su cuerpo, la mente de Dia se agitó y una majestuosa oleada de nen brotó como una marea, explotando dentro de la estrecha cámara secreta. Armamento. Dia rugió en su corazón. El nen de su cuerpo se contrajo de repente, ejecutando 10 en su piel,
comprimido aún más por una fuerza invisible, mientras capas de ondulación turquesa ascendían en espiral. Por un momento, fue como si brillara una aurora verde. La luz apareció como una extraña sustancia gelatinosa, adhiriéndose violentamente a la superficie del cuerpo de Dia. Vagamente, parecía adquirir una forma aguda y tangible. Mientras Dia enfocaba su mente y liberaba su nen con todas sus fuerzas sin importar el costo, el extraño gel de luz en su cuerpo gradualmente se volvió más sólido. Incluso comenzó a parecer que se estaba convirtiendo en una extraña pieza de ropa. Ya casi estoy, esta vez lo lograré. Una luz intensa brilló en los ojos de Dia. Aunque el éxito se acercaba, no vaciló en lo más mínimo, controlando firmemente los cambios en su nen. DRRR-RIM. De repente, el sonido urgente de una llamada telefónica interrumpió su concentración. ¿MMM? Cuando la concentración de Dia flaqueó, el gel de luz en la superficie de su cuerpo se sacudió violentamente al instante y luego se derrumbó bajo la lluvia como un montón de arena suelta. Oh. Dia se quedó sin palabras por un momento. Con un gesto de la mano, dispersó las nubes oscuras del techo, revelando a Mugu en su forma de segundo fenómeno celestial, con todo el cuerpo negro y una sonrisa traviesa. Aunque falló en el último momento, afortunadamente, este intento estuvo muy cerca del éxito. Calculó que podría completar la conjuración la próxima vez, así que Dia no estaba muy decepcionado. Dia sacó su teléfono y lo miró, en realidad era Miss Storm. Cuando estaba cultivando, apagaba deliberadamente todos los tonos de llamada, pero para prevenir emergencias, asignaba personas específicas para que sus llamadas siempre sonaran sin importar nada. Por ejemplo, el presidente Netero, Kido, Miss Storm y otros. No eran el tipo de personas que llamaban y acosaban a alguien sin motivo alguno, por lo que esta llamada debía significar que había surgido alguna situación inesperada. Pensando en esto, Dia presionó con decisión el botón de llamada, y la voz firme de Miss Storm se escuchó de inmediato. Dia, ¿dónde estás ahora y qué estás haciendo? ¿Podrás regresar a la Asociación de Cazadores antes de diciembre? Esta vez la situación parecía verdaderamente urgente. Miss Storm ni siquiera dio ninguna introducción y directamente formuló una serie de preguntas. Dia frunció el ceño, percibiendo cierta tensión en el ambiente. Respondió de inmediato, sigo en Kakin. Si tomo una aeronave avanzada, debería poder regresar a Ciudad Loy en 3 días. ¿Qué ha pasado? Está bien, vuelve pronto. La situación específica no es fácil de explicar por teléfono. Al oír esto, Miss Storm sintió una ligera sensación de alivio y habló con firmeza. Pero entonces, sintiendo que no decir nada no estaba bien, dudó por un momento y decidió revelar un poco. Pariston ha vuelto y parece estar proponiendo al grupo asesor del presidente comenzar anticipadamente la elección del vicepresidente. La frente de Dia se frunció ante la noticia, el Pariston que era tan misterioso en el manga había regresado. En términos generales, aunque los zodiacos, como miembros de alto rango de la Asociación de Cazadores, nominalmente manejaban la asociación, en realidad, muy pocas personas se quedaban con frecuencia en la sede de la Asociación de Cazadores en Ciudad Loy. Ese muy pocas personas en realidad significaba que solo Kido haría eso, a ella no le gustaba andar por ahí y su profesión no requería que lo hiciera. Además, la Universidad Médica Nacional estaba a solo 40 kilómetros de la Asociación Hunter, podía viajar entre los dos lugares en cualquier momento simplemente corriendo. Por lo tanto, ella también era el miembro de los zodiacos que Dia veía con más frecuencia cuando estaba destinado en la sede de la Asociación de Cazadores. Además de ella, estaba Miss Storm, quien con frecuencia tenía que acudir a la sede de la asociación para presentar informes y cobrar recompensas. Respecto a la elección del vicepresidente mencionada por Miss Storm, Dia sabía de ello por el presidente Netero incluso antes de que comenzara la misión en Patty City. Además, sabía que al menos 2 personas participarían en esta elección del vicepresidente de la Asociación de Cazadores, uno era Kido y el otro era la persona que Miss Storm acaba de mencionar, Pariston Hill. El entonces rata de los zodiacos de la Asociación de Cazadores, el futuro vicepresidente y presidente, un individuo insondable y peligroso. ¿Por qué quería adelantar la elección de vicepresidente? ¿Tenía algún sentido? Dia comenzó a reflexionar sobre la importancia del regreso anticipado de Pariston, pero después de pensarlo, todavía sentía que había muy poca información. Todavía necesito acercarme y hacer contacto, de lo contrario, no llegaré a ninguna conclusión por pura deducción. Ante este pensamiento, Dia le dijo a Miss Storm al otro lado del teléfono, está bien, regresaré. Kido también debería regresar en unos días. Luego colgó el teléfono. Con eventos importantes acercándose, no tenía ningún deseo de quedarse en Kakin y buscar a la gente del zoológico que de todos modos no podía encontrar, era mejor desde ahora. De hecho, dada la velocidad de las aeronaves avanzadas de Kakin, incluso podría llegar a Ciudad Loy un poco más rápido que Kido. En cuanto a cómo conocía los movimientos de Kido, fue naturalmente porque, justo debajo del salto de sección en el capítulo anterior, estaba hablando por teléfono con Kido.
Desde el incidente de Ciudad Pati, Kido parecía haber descubierto algo y dejó de resistirse a perfeccionar sus habilidades de combate. Después de despedirse de su madre, incluso fue a la arena del cielo sola y comenzó a entrenar su conciencia de combate mientras aplastaba a los débiles. Cuando Dia la llamó, ella ya se había convertido en maestra de piso en la arena del cielo. Y según Kido, ella incluso podía golpear a Dia cuando él no estaba usando Ripple, su tono era muy orgulloso. Dia solo pudo comentar que ella era terriblemente fuerte, tomando una fuerte bocanada de aire frío para mostrar su respeto. En realidad, llamó a Kido porque su traje estéril era muy similar a una dirección para el desarrollo de habilidades que estaba concibiendo actualmente, por lo que le pidió más consejos. Aunque no era un tipo especialización, después de agregar ondulación, Sunen podía tener los efectos del tipo transmutación, haciendo principalmente posible materializar ropa especial. Dado que el itinerario ya estaba decidido, lo mejor era a partir. Dia demostró una vez más su característica de acción rápida, preparándose con decisión para empacar sus maletas y partir. Unas horas más tarde. En el aeropuerto Kakin Flynn, todavía se producía la misma gran exhibición de cierre del aeropuerto. Maestro Dia, ¿realmente tiene que irse con tanta prisa? Mumusaba, vestida con un magnífico vestido de corte azul profundo, miró de mala gana a Dia, que sostenía una gran maleta. Esta escena fue algo similar a cuando los dos se despidieron después de que Dia escoltó a Mumusaba de regreso a Kakin años atrás. Dia no se mostró reacción, pues no era como si no fueran a volver a verse. Respondió, sí, vine principalmente para ver cómo van tus progresos e investigar esa organización fantasma, pero ahora tengo asuntos más urgentes que atender. Mumusaba dijo está bien con impotencia y luego, naturalmente, se inclinó hacia Dia. Antes de que Dia pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, Mumusaba de repente se acercó y lo abrazó. Los guardias del aeropuerto se sobresaltaron, se pusieron inmediatamente cara seria y miraron al frente, impidiendo ver algo que no debían. No muy lejos, César, esperando bajo el dirigible, se ajustó tranquilamente las gafas. Cuando Mumusaba todavía estaba en el hospital, había adivinado los acontecimientos posteriores basándose en unas cuantas observaciones. Ese día, al ingresar al hospital, Dia le había dicho, César, aunque no nos conocemos desde hace mucho tiempo, sorprendentemente eres alguien con quien me llevo bastante bien, así que no me hagas tener que matarte, ¿de acuerdo? Señor Dia, siéntase libre de hablar claro, la verdad es que no entiendo lo que está diciendo. En ese momento, César frunció el ceño y se quedó, no sabía qué tramaba Dia. Ya que había conseguido el antídoto, ¿por qué no fue directamente al hospital y se lo dio a su guanchi? Ahora entendía un poco y se alegraba de haber confiado en Dia en ese momento. De lo contrario, si hubiera hecho lo que dijo Dia, el 12º príncipe probablemente se habría convertido en esclavo de la droga. Y luego el 13º príncipe y el 7º consorte real habrían sido completamente asesinados por un Dia enfurecido. El cuerpo de Dia también se congeló por un momento cuando de repente lo abrazaron, pero rápidamente recobró el sentido y palmeó la cabeza presionada contra su pecho de manera reconfortante, diciendo, no te preocupes. Volveré. Después de decir eso, Dia se liberó suavemente del abrazo de Mumusaba, se dio la vuelta y caminó hacia la aeronave. Regresar. Mumusaba se quedó mirando con la mirada perdida mientras Dia se alejaba cada vez más, no sabía cuándo volvería a verlo. Si de verdad tenía que esperar a que regresara a Kakin, sería un tormento demasiado grande. De repente, una idea milagrosa apareció en su cabeza. Tal vez debería encontrar una oportunidad para ir a la asociación de cazadores y visitar al maestro Dia. Mumusaba quedó instantáneamente impresionado por su propia sabiduría trascendental. Dia no vio el cambio en la expresión de Mumusaba detrás de él. Miraba ciertamente a César, que parecía tener siempre la misma expresión, completamente inseguro de por qué alguien de la oficina judicial había venido también. Señor Dia, no importa, ya no hay necesidad de hacer esas preguntas. César había tenido la intención de manejar las cosas oficialmente, pero simplemente abrió la boca y dejó de pensar en las averiguaciones que la oficina judicial había organizado para él. En ese momento solo tuve un pensamiento. Miró fijamente a Dia, señor Dia, quiero hacerle una pregunta. Pregunta lo que quieras. Dijo Dia casualmente, sin saber lo que César quería saber. ¿Quieres convertirte en el regente de Kakin? ¿Qué es eso? La confusión brilló en los ojos de Dia. César guardó silencio por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo, olvídalo, simplemente haz como si no te hubiera preguntado. El regente es un protocolo especial que se activa solo cuando un rey no puede manejar los asuntos de Estado y debe encontrar a alguien que gobierne el país en su nombre. Por lo general, el marido de una reina asume el poder temporalmente. Sin embargo, cuando un rey varón no puede llevar a cabo sus deberes administrativos, generalmente deposita más confianza en los 3 ministros sustentadores, los verdaderos confiados que él mismo escogió.
La diferencia radica en el hecho de que el regente tiene un rango de primer grado, igual al rey, mientras que los 3 ministros sustentadores tienen una posición oficial de primer grado superior al primer ministro. Después de que el rey restablezca su capacidad administrativa, el regente reducirá voluntariamente su rango a Gran Duque Protector. Desde que el rey Gatslinlin abdicó hace 70 años, ninguna mujer rey ha ascendido al trono, y el puesto de regente se ha convertido en algo histórico. César miró hacia arriba, con su mirada sombríamente fija en la aeronave en el cielo. A lo lejos, capas de puesta de sol anaranjada se apilaban sobre el horizonte que se oscurecía gradualmente, y los peculiares edificios de Kakin se alzaban alto en las nubes, aparentemente atravesando la capa de nubes. Recordó las palabras que no pudo evitar decir hacía unos minutos, justo antes de que Día abordara la aeronave: considérelo mi inversión. Si necesita algo de mí, llámeme. ¿Por qué? Día había estado muy confundido en ese momento. Pero César no le dijo el motivo, porque una vez expuesto este asunto, no habría lugar para él en todo Kakin. La próxima vez que vengas a Kakin, te lo diré. Hasta entonces, asume que lo hago porque no tengo nada mejor que hacer. El tono de César era tan tranquilo como siempre. Día miró a ese hombre que parecía eternamente tranquilo como el agua quieta, sintiendo que debajo de ese exterior profundo, parecía haber una obsesión aterradora escondida. Una que la gente común encontraría difícil de comprender. No dijo nada más, considerándolo como una forma de devolverle la confianza que este funcionario del buró judicial había depositado en él por su comportamiento transgresor frente al hospital ese día. ¿Por qué César decidió creer en él era algo que ni siquiera el propio Día sabía? Murmuró en su corazón: Dilladiago, La imagen de Día arrojando casualmente unos billetes a ese vagabundo en el callejón hace unos días pasó por la mente de César. La brisa de la tarde comenzó a soplar y el atardecer anaranjado comenzó a hundirse pesadamente, tiñendo todo el aeropuerto de Fulin de rojo sangre. César miró hacia atrás. Mumusaba, con su vestido azul, seguía detenido allí obstinadamente, mirando hacia la aeronave que ya se había convertido en un pequeño punto negro, sin decir una palabra. Volverás, ¿verdad? De vuelta a Kakin, Día. Ciudad Loy, piso superior de la sede de la Asociación de Cazadores. Esto es realmente un poco problemático. El presidente Netero se acarició la barba, sentado con las piernas cruzadas sobre el tatami, y dijo con expresión angustiada: después de todo, antes siempre era a una hora fija. La mayoría de los candidatos se preparan según ese horario. Frente a él estaba sentado un hombre rubio que vestía un traje de rayas de color marrón amarillento. El hombre tenía un rostro atractivo y lucía una sonrisa cálida y soleada, que exudaba el estilo de una élite soleada. No era otro que Pariston Hill. Al escuchar las palabras de Netero, Pariston adoptó su característico tono amable y dijo sin prisa: como cazador, lidiar con situaciones de emergencia debería ser una habilidad necesaria. Si alguien no puede afrontarla solo porque el tiempo cambió, es probable que esa persona no sea apta para grandes responsabilidades. Pariston dio una explicación que era menos una razón y más un comentario sarcástico. Pero fue precisamente esta explicación la que hizo que Netero se frotara la barbilla y asintiera juguetonamente, aparentemente en acuerdo. Esta vez estuviste ausente durante medio año. ¿Con qué planeas jugar ahora? Netero tomó su taza de té, bebió un sorbo y miró a Pariston, que estaba frente a él, con ojos tranquilos. El presidente me malinterpreta. No he hecho ningún preparativo para esta visita. La expresión de Pariston permaneció inalterada, todavía luciendo esa cálida sonrisa. No mentía. Durante el medio año que estuvo fuera de la asociación, conoció a una persona muy interesante. Esa persona, al igual que el presidente, estaba dispuesta a jugar generosamente con él, y, ya sea el presidente o esa persona, ambos son muy fuertes. De esa manera, no hay necesidad de preocuparse de que la persona muera antes de que termine el juego. Una malicia abismal parecía gestarse en las profundidades de los ojos de Pariston, y miró fijamente al presidente Netero bebiendo té sin ocultarlo. Netero, sin embargo, lo ignoró por completo tal malicia, e incluso pareció disfrutarla. De repente, los ojos de Netero parpadearon levemente, como si sintiera que algo digno de mención se acercaba a su ubicación. Después de percibirlo con atención, un atisbo de diversión interesada fluyó en sus ojos, como si algo divertido estuviera por suceder. Pariston, que había estado observando atentamente al presidente, sintió una ligera agitación en su mente e inmediatamente percibió el cambio emocional extremadamente sutil en los ojos de Netero. Este cambio momentáneo despertó en él una oleada de curiosidad. Justo cuando estaba a punto de preguntar: «Van». La puerta de la oficina de Netero se abrió de golpe y una voz joven e informal entró en la habitación. «Presidente, señor, escuché que comenzará temprano». Día tenía una mano en el bolsillo y la otra aún sujetaba la puerta abierta. Se quedó paralizado un instante al ver al hombre rubio en la habitación.
Este debe ser el cazador de crímenes novato que ha estado saltando a la fama recientemente, el señor Dia. Pariston se sorprendió un poco al ver a Dia abrir la puerta con tanta brusquedad. Poca gente se atrevería a ser tan presuntuosa delante del presidente Netero. A pesar de esto, su rostro permaneció tranquilo, e incluso mantuvo una postura educada mientras comenzaba a presentarse. Hola, soy Pariston. Puedes llamarme señor Pariston. Después de decir esto, Pariston soltó unas risas efusivas. Sumado a su atractivo rostro, Dia sintió que casi podía ver extrañas estrellitas titilando a su alrededor. Después de que Pariston terminó su presentación, Dia también se recuperó de su sorpresa. Se quedó un poco desconcertado al encontrarse con este tipo problemático, pero aún así siguió el juego con bromas superficiales. Para nada. Solo he logrado algunos resultados insignificantes con la ayuda del señor Misyston. Comparado con un cazador de 3 estrellas como el señor Pariston, todavía estoy muy por detrás. Dia tenía una sonrisa falsa y formal en su rostro, y de pie junto a Pariston, que también tenía una sonrisa falsa, parecían un par de gemelos con caras diferentes. Por alguna razón, al ver la sonrisa formal en el rostro de Dia, Pariston, un hombre que obtenía su fuente de felicidad del odio de los demás, en realidad sintió un destello de disgusto. Entonces entrecerró los ojos levemente y de repente dijo en un tono inseguro, ¿de verdad? Pero me parece haber oído a algunos miembros del personal decir que su maestra es la señorita John Kido, señor Dia. ¿Ha cambiado de bando? Si ese es el caso, entonces no puedo tolerar que esos miembros del personal sigan difundiendo información incorrecta sobre ti a tus espaldas. Debo corregir estrictamente su forma de pensar. Mientras hablaba, una mirada de fingida preocupación apareció en el rostro de Pariston. Cualquiera que sonría así al hablar con los demás debe preocuparse por su reputación, incluso mencionas humildemente a Misyston. Son camaradas importantes para ti, ¿verdad? Pariston reflexionó oscuramente. Si hacía lo que acababa de sugerir, el rumor de que Dia cambió de bando y abandonó Kido por Misyston correría por cada rincón de la sede de la Asociación de Cazadores. Incluso podría llegar a las sucursales y al círculo más amplio de Pro Hunter. Una vez que se difundiera el chisme, Dia inmediatamente sería vista como alguien que no negociaba y Kido sería silenciosamente tildado de incompetente. Misyston también tendría que asumir la horrible acusación de robarle el discípulo a un colega. Nada de eso molestaría a un cazador, pero una cosa era segura, Dia, Kido y Misyston odiarían al chismoso, Pariston. Ante ese pensamiento, la sonrisa de Pariston se hizo más profunda y una cálida felicidad floreció dentro de él. Dia miró extrañada al ligeramente frenético Pariston. Imposible. ¿Qué opinas? Pariston parpadeó, sin estar seguro de lo que Dia quería decir. Conozco a todos los miembros del personal de la sede central, no chismean a mis espaldas. Dia desmintió con calma las tonterías de Pariston, estrangulando el rumor en su cuna. Gracias a los meses que había pasado viviendo en el cuartel general antes del incidente de Patty City, entrenando, comiendo y bebiendo con el personal. Si a eso le sumamos el parloteo de las jóvenes atraídas por su apetito, todos los empleados lo reconocieron. Cualquier cosa que valiera la pena chismorrar ya había sido discutida meses atrás. Así que la afirmación de Pariston de que había oído hablar al personal era pura fantasía. Pariston no esperaba eso y se quedó en silencio por un momento. Este estudiante de Kido no se sentía como Kido en absoluto. Repitió el perfil psicológico que había construido sobre Kido. Comparándolo con Dia, pensó, ¿no son polos opuestos? ¿Cómo llegaron estos dos a ser maestro y alumno? No podía comprenderlo bien, pero el silencio se estaba prolongando, necesitaba un tema nuevo. ¿De verdad? Entonces, señor Dia. Presidente, los Zodiacs están listos. Salvo algunos que siguen en misión y no les interesa la elección del vicepresidente, todos están aquí. La voz de Bean resonó, interrumpiendo a Pariston. Netero se levantó con calma. Diles que estará allí enseguida. Se volvió hacia Pariston. Ve a esperar con los demás. Pariston asintió cortésmente, le escuchó a Dia, se disculpó y se fue. En la puerta se detuvo, miró hacia atrás y dijo con calma, no había terminado. Quería preguntar, ¿te quedarás con la señorita Kido, no lo harás? ¿Algún consejo? Al oír el nombre de Kido, Dia sonó cortésmente, entrecerró los ojos y cruzó los brazos, esperando. No es un consejo, solo, ya sabes cómo es. Señorita Kido odia perder y tiende a los extremos. En esta carrera por la vicepresidencia, si pierde y no puede controlar su temperamento, podría arremeter contra mí. Pariston, sin imaginarse nunca que podía perder, levantó la cabeza con una sonrisa maliciosa. Entonces, señor cazador de crímenes, ¿la arrestaría, no es así? Dia se quedó mirando en silencio, la oficina quedó en silencio. Finalmente dijo, no sé si el maestro Kido te atacará, pero definitivamente vas a perder. Ah, sí. ¿Por qué ayudarás a la señorita Kido ganó?
¡Qué buen estudiante! Pariston, imperturbable, se dio la vuelta. Entonces asegúrate de que me divierta. No me decepciones. Su salida trajo consigo el leve olor a pólvora, dejando solo al presidente Netero y a Dilla vigilando la puerta. Entonces, ¿por qué estás aquí? Netero preguntó, entretenido por el sparring que acababa de ver. Originalmente, quería recibir una breve información suya. Dilla desvió la mirada, reflexionando sobre la amenaza de despedida de Pariston. Pariston era un verdadero bicho raro. La gente normal se siente amada y es feliz, él solo se siente feliz cuando es odiado. Destruir lo que le gusta es su filosofía de vida. Combinado con su comprensión de la naturaleza humana, es por eso que Netero lo llamó el hombre más difícil de manejar. Cuando les dijeron que jugaran significaba que Pariston ya estaba tramando un plan para su derrota total. Al principio, sí. ¿Y ahora? Netero tiró de su barba, sin prisa por irse, persuadiendo a Dilla como un terapeuta. La mente de Dilla corría, tratando de proteger a Kido de los juegos mentales de Pariston. Una idea audaz brillante como un rayo. Miró a Netero directamente a los ojos, ahora estoy aquí para hacer que ciertas personas se arrodillen y admitan su derrota. Oh. El presidente Netero se acarició la barba con calma, escuchando las palabras directas de Dilla y dijo, bueno, eso no será sencillo. Un cazador temporal que ni siquiera era un cazador completo estaba hablando mucho sobre derrotar por completo a los Zodiacs, los miembros de alto rango de la Asociación de Cazadores. Si alguien más escuchara esto, probablemente se reiría a carcajadas. De hecho, si otra persona hubiera dicho esto, Netero probablemente lo habría tratado como ruido blanco y ni siquiera se habría molestado en prestar atención. Pero fue diferente viniendo de Dilla. Netero recordó que no hace mucho tiempo, este joven modesto que tenía delante le había ganado una jugada en un juego pequeño, algo que no había experimentado en décadas. Es un poco problemático ahora, pero definitivamente podré hacerlo más tarde. Dilla no continuó con el tema, y en su lugar le lanzó algunos comentarios superficiales al anciano Netero. Si seguían hablando, inevitablemente tendría que mencionar cosas que aún no tenía motivos para saber. Aunque no importaría mucho si lo exponían, ya que es normal que un usuario de NEN tenga en sus manos todo tipo de información aleatoria, era mejor permanecer en silencio solo para estar seguro. Al escuchar esto, Netero soltó una risita leve y le lanzó a Dilla una mirada significativa, dejándolo con una sola frase, niño, si quieres unirte a este juego, entonces sígueme. Dicho esto, Netero se sacudió sus anchas mangas, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ni siquiera lo he preguntado claramente todavía. Al ver esto, Dilla lo siguió de inmediato, permaneciendo detrás del presidente Netero y charlando, tratando de obtener algunos detalles específicos sobre las elecciones. Dentro de la espaciosa sala de reuniones. Un grupo de personas de formas extrañas estaban sentadas a ambos lados de una mesa de conferencias rectangular, discutiendo algo ruidosamente. Misai Stone, sentado en el segundo asiento a la izquierda de la mesa, cruzó los brazos y miró a la persona sentada a su izquierda con la cabeza ladeada. No esperaba que apareciera usted, señor desaparecido. Después de todo, ya hay un precedente de 4 personas que se despidieron y no vinieron. Pariston, sentado a su lado, también lucía su característica sonrisa perfecta y dijo, de hecho, con un comportamiento tan inusual del señor Hing. ¿Puedo asumir que el señor Hing también tiene la intención de participar en estas elecciones? Al oír sus palabras, el jabalí Hing Frex, que había mantenido los ojos cerrados fingiendo dormir, los abrió lentamente y dijo con voz seca, justo estaba en Ciudad Loi por unos asuntos. Me voy esta tarde. En cuanto al puesto de vicepresidente o lo que sea, pueden pelearse por él. Además, ¿están tan seguros de que esto será una elección? Es posible que el viejo simplemente nombre a alguien. Después de decir eso, volvió a cerrar los ojos, ignorando la mirada penetrante de Pariston. Oye, rata muerta, ¿no dijiste que el presidente vendría enseguida? ¿Por qué no ha llegado después de tanto tiempo? No nos estarás mintiendo, ¿verdad? Sentado a la derecha de Misai Stone, el tigre, con cabeza de tigre, Cortopi, curvó su labio, revelando dientes afilados mientras miraba fijamente a Pariston. Uva probablemente vio algo divertido en el camino y se retrasó. Es la personalidad del presidente. El conejo, Pillón, estaba presionando perezosamente los botones de su teléfono, con la mitad de su cuerpo desplomado sobre la mesa mientras dejaba escapar un bostezo aburrido. Para un asunto tan importante, el presidente no tardaría. Debería estar aquí muy pronto. Sentado a un asiento de distancia de Pillón, el serpiente, de piel oscura, Hel, que tenía una figura diabólica, trató silenciosamente de salvar las apariencias para el presidente. Así es, y aún falta un minuto para la hora que fijó el presidente. Seguro que no llegará tarde. Al otro lado de la mesa, el enorme Salnart con su peinado afro expresó su acuerdo, tenía una confianza extrema en el presidente Netero. Bien, todos en silencio.
como el presidente aún no ha llegado y es casi la hora programada, primero presentará la agenda de esta reunión. Si alguien más desea hacerlo, por favor, levante la mano. Sentada junto a Hing, Ido Yorkshire, que vestía su habitual hermoso vestido blanco y verde y un gran sombrero estampado, se ajustó las gafas y comenzó a presidir el orden de la escena. Tras terminar de hablar, esperó en silencio 5 segundos. Al ver que nadie levantaba la mano, se levantó y continuó: bien, ahora comenzaremos a presentar la agenda preliminar para el reemplazo del 27º vicepresidente de la Asociación de Cazadores. Según la propuesta presentada al presidente Netero por el anterior vicepresidente, señor Kalalo Kokomore, antes de su renuncia, los participantes en la elección deben poseer simultáneamente reconocimiento y apoyo. El proceso específico, el método, el tiempo y la ubicación de la transición serán decididos en su totalidad por el 12º presidente de la Asociación de Cazadores, cazador de 3 estrellas. Isaac Netero. Gracias a la constancia de Ido al leer la agenda, nadie la interrumpió hasta que terminó de leerla completamente de memoria. Sin embargo, al mencionar el momento de la transición, Ido miró en silencio a Pariston, que parecía estar escuchando atentamente. Ella también sabía sobre su repentina demanda de comenzar las elecciones temprano. Pero ella no podía entender en absoluto por qué él quería hacer eso. Tal como había dicho Hing, los criterios para seleccionar al vicepresidente de la Asociación de Cazadores fueron decididos esencialmente por una sola palabra del presidente Netero. En estas circunstancias, y más aún si se empieza con unas semanas de antelación, ¿qué diferencia habría si se empezara 3 meses antes? ¿En qué estás pensando exactamente, Pariston? Ido entrecerró los ojos imperceptiblemente. Al ver la sonrisa en el rostro de Pariston, una oleada de náuseas la invadió sin motivo alguno. Por alguna razón, este colega, que siempre tuvo buena reputación en la asociación, siempre la incomodaba. Sobre toda esa eterna sonrisa en su rostro, era exasperante de ver. Después de terminar toda la agenda preliminar que había memorizado hacía mucho tiempo, Ido alisó silenciosamente su vestido y volvió a sentarse, mirando a Hing Frex, que fingía dormir a su lado. Si fuera este hombre, podría adivinar los pensamientos de Pariston. Desafortunadamente, su personalidad no era mucho mejor que la de Pariston, básicamente estaba en un nivel en el que podía molestar a Ido hasta la muerte con unas pocas frases. ¿Existe realmente una brecha generacional? Tal vez porque había estado cerca de Dia por mucho tiempo, la usualmente seria Ido en realidad comenzó a quejarse silenciosamente en su corazón, como si estuviera contando un chiste frío que nadie más que ella encontraría gracioso. Ya sea Hing o Pariston, sus edades registradas en la asociación eran exactamente 5 años mayores que la de Ido. Dado el mecanismo único de maduración temprana del mundo de los cazadores, una brecha generacional era de hecho posible. Y charla. De repente, la puerta de la sala de reuniones hizo un ruido. Oye, descubrimos muchas personas. La voz tranquila de Netero entró en la sala de reuniones antes que él. A continuación, el anciano con túnicas anchas y mangas largas apareció junto con el sonido de pasos, acompañado por una figura alta detrás de él. ¿Por qué hay 2 pares de pasos? ¿Es el señor Bean? Tan pronto como Ido escuchó los pasos, miró hacia arriba y se quedó atónita al instante. Memé de perro confundido, JPG. Ella apenas podía creer lo que veía. Porque justo ahora, su estudiante Dia había entrado naturalmente a la sala de conferencias siguiendo al presidente Netero. Esta fue una reunión de alto nivel donde solo los Zodiacs fueron invitados a participar. Bajo las miradas de todos, algunos extraños, otros sorprendidos, otros tranquilos. El presidente Netero, sin intención de dar explicaciones, se dirigió a la cabecera de la mesa de conferencias y se sentó. Dia también lo siguió muy naturalmente, se acercó a una silla cercana y se sentó al lado del presidente, que también estaba justo al lado de Hing Frex. Habiéndose colado con éxito, Dia dejó escapar un pequeño suspiro de alivio en su corazón. Mientras Netero no se opusiera a sus acciones, la siguiente parte del plan tuvo básicamente un 80% de éxito. Fue solo entonces que se dio cuenta de Ido, quien había estado sorprendido desde que entró. ¿Por qué está tan sorprendida? Dia miró directamente a esos ojos verde esmeralda, transmitiendo una mirada de confusión. Tú eres el que está confundido ahora. Ido se sorprendió aún más. ¿Qué estaba haciendo este niño? Recordó que nunca debió haberle contado a Dia sobre la elección del vicepresidente. En ese momento, Dia también comenzó a darse cuenta poco a poco de algo. Espera, ¿todavía no sabe que ya sé que ella se postula para vicepresidenta? ¿No se lo dije? Creo que realmente no se lo dije. Al instante, una gota de sudor frío apareció en la frente de Dia. En realidad había olvidado un asunto tan importante. Espere, el señor Misais Tom también debería saberlo. ¿Por qué no? De repente, Dia pensó en algo y giró la cabeza para mirar a Misais Tom al otro lado. En ese momento, se encontró con un par de ojos confundidos.
En el siguiente instante, esos ojos confundidos se transformaron en sorpresa. No se lo dijiste, X2. Los ojos de ambos hombres transmitieron este significado simultáneamente. Ido, estando a un lado, observó todo el proceso del contacto visual entre Dia y Miss Aiston. En un instante, como un rayo que atravesó su mente, comenzó a comprender todo. Sus ojos se convirtieron visiblemente en ojos de pez muerto mientras miraban a estos dos hombres sin alguna expresión. Ambos pensaron que el otro me lo había dicho, ¿verdad? Y como resultado, ambos me dejaron fuera, ¿verdad? Dos tipos de emisión. Al mismo tiempo, Pariston, que presentaba profundamente que algo andaba mal, también estaba sumido en sus pensamientos. Así que ustedes realmente no son tan cercanos. Se despertará en su corazón, Dia estaba en realidad más cerca de Miss Aiston. Entonces esto no es muy interesante. Después de todo, la señorita Ido no representa una gran amenaza. Si este señor Dia, que apareció de repente y le dio una sensación misteriosa, no estaría allí para ayudar a Ido, entonces este juego sería muy aburrido. No vale la pena participar en un juego aburrido. Podría convencer al presidente para que me nombre vicepresidente más tarde. Hing, sentado frente a Pariston, abrió los ojos en algún momento y miró en silencio a Dia, que se había colado, ya Ido, cuya expresión estaba cambiando salvajemente. Pensó por un momento y de repente se sentó derecho, aparentemente esperando que sucediera algo interesante. Empecemos, quiero ver el flujo sanguíneo, JPG. Oye, ¿quién carajo eres tú, chico? Dia. El presidente trajo a otra persona extraña a una reunión de alto nivel. Señor presidente, ¿podría presentarnos a este caballero? Después del breve silencio causado por el hecho de que el presidente trajera repentinamente a un extraño, toda la sala de conferencias se quedó en conmoción. Las voces de Cortopi, Salnark, Pillon y Hell sonaron casi simultáneamente. Al escuchar esto, Netero simplemente dijo con indiferencia, el nombre de este niño es Dia, un cazador provisional. Entonces, presidente, ¿por qué trajo al señor Dia aquí? Tan pronto como Netero terminó de hablar, Ido no pudo evitar preguntar. Solo cuando dijo las palabras señor Dia, Ido tropezó ligeramente. Se sintió un poco incómodo al decir esas palabras. Pero antes de descubrir las intenciones del presidente, era mejor no revelar su relación con Dia delante de otros colegas, especialmente Pariston. De lo contrario, ese tipo podría jugar sucio contra Dia con el fin de ganar la elección de vicepresidente. Eso era algo que ella no podía tolerar en absoluto. Al escuchar a Ido hablar primero, los otros miembros confundidos del Zodiaco también se prepararon en silencio para escuchar la respuesta del presidente. Después de todo, reuniones de alto nivel como esta no permitían que la gente entrara al azar. La última vez que el presidente trajo de repente a un desconocido, no tardó en convertirse en miembro de los Zodiacs y además, en la rata de mayor rango. Esa persona era Pariston, quien se había convertido de cazador novato a cazador de 3 estrellas en tan solo unos años, especializándose en relaciones internacionales y psicología. Bueno, también lo estoy pensando, pero no importa. Comenzamos el proceso rápidamente. Pequeño Ido, por favor, presíguelo. Netero fingió pensar por un segundo, luego terminó el tema con un tono que decía, ese tipo de cosas no importan de todos modos. Al oír al presidente hablar, los demás Zodiacs, impotentes, abandonan la idea de seguir interrogando. Al fin y al cabo, si el presidente no quería decir nada, nadie podría saberlo. Ido miró sutilmente a Dia, expresando su insatisfacción con su ocultamiento. Luego, aún sin guión, comenzó a presidir el proceso. Muy bien, aquí la 27ª Asociación de Cazadores. Reunión de elección de vicepresidente. Primer punto de la Asamblea, según la enmienda N-grado 781, la elección del vicepresidente requiere la presencia del presidente y la asistencia de más de la mitad del número total de Zodiacs. Ido conoció las reglas y regulaciones pertinentes de memoria, recitando el contenido casi palabra por palabra. Ahora, aquellos que deseen participar en la elección de vicepresidente, por favor levanten la mano. Tan pronto como terminó, incluida la propia Ido, 4 manos diferentes se levantaron inmediatamente en la habitación. La mano de Ido llevaba un guante blanco con un patrón de almohadilla de pata de perro. Miss Aiston y Pariston se miraron, con las manos levantadas mientras se negaban a dar marcha atrás. Dia, como un estudiante de escuela primaria respondiendo una pregunta, dobló su brazo en un ángulo de 90 grados y se sentó derecho. «Espera, Dia». Ido de repente giró la cabeza y vio que Dia había levantado la mano. Al mismo tiempo, por alguna razón, Dia de repente inclinó la cabeza en silencio, impidiendo el contacto visual con Ido. En ese momento, el fuego de la ira en el corazón de Ido se encendió de inmediato. Ella no entendía en absoluto lo que Dia estaba intentando hacer. ¿Sabía realmente a qué tipo de enemigo se enfrentaría al hacer esto?
De repente, se coló en la sala de conferencias, de repente dijo que quería postularse para vicepresidente y de repente se sintió demasiado culpable para mirarla. ¿Qué carajo significaba esto? Expresión de Ido, Gritin-Ted, JPG. Y en ese momento, Dia realmente inclinó la cabeza hacia otro lado por la culpa. Ido aún no sabía nada, así que era normal que se enojara con su comportamiento. Una vez terminada la reunión, él se lo explicaba con naturalidad. Pero aún subestimó la ansiedad en el corazón de Ido. Al instante siguiente, la voz de Ido resonó de repente: Dia. ¿Qué estás haciendo? El interrogatorio de Kido fue como un trueno, silenciando instantáneamente toda la sala de reuniones. Ojo, esto va a ser bueno. Hing, que estaba sentado allí durmiendo, de repente sus ojos se iluminaron, pareciendo haber recuperado su energía. Cuestionando tan sin vacilar en un entorno como este, como se esperaba de ti, Kido. Misai-Stone bajó la cabeza en silencio y cerró los ojos, fingiendo no saber nada. Probablemente podría adivinar lo que Dia quería hacer, pero había un problema. Dia, ¿estás realmente tan seguro de que puedes manejar a un tipo como Pariston? Un rastro de preocupación no pudo evitar surgir en el corazón de Misai-Stone. Dia era sin duda uno de los cazadores más talentosos que jamás había visto. Pero Pariston, definitivamente no pertenece a este lado. Si Dia carecía de esta conciencia y continuaba tratando a Pariston con la mentalidad de una disputa tradicional entre cazadores, probablemente sufriría una gran pérdida. La llamada mentalidad tradicional del cazador se refiere al concepto derivado de los 10 estatutos del cazador: un cazador no debe apuntar a otros cazadores como presas. Si bien protegía a la mayoría de los cazadores que carecían de poder de combate, también limitaba el rendimiento de muchos. Pero Pariston nunca se había dejado limitar por tales cosas. Misai-Stone había estado ocupándose de casos de cazadores que desaparecían repentinamente durante los últimos años. Para un cazador profesional, este era un fenómeno más raro que la muerte, y detrás de estos casos, todos estaban más o menos relacionados con Pariston. Por ejemplo, Yankee, que había resucitado recientemente. Ah, ¿qué? Akido, ¿conoces este tipo? Justo cuando la sala de reuniones cayó en un frío silencio. De repente se escuchó una voz estridente y aparentemente sin cerebro. Cortopi se inclinó hacia un lado, con un pie sobre su silla, gritando confundido: entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Estallido. Kido golpeó la mesa: cállate. Cortopi. Pillón, idiota Cortopi, cállate. Hell, Cortopi, deja de hablar un momento. Salnark, Cortopi, ¿puedes quedarte en silencio unos segundos? Misai-Stone, el presidente ya ha respondido a tu pregunta, ahora, por favor, cállate, Cortopi. Antes de que Cortopi pudiera terminar su frase, varias voces resonaron al unísono. Pillón, en particular, miraba a Cortopi con impaciencia y expresión de hablas demasiado. Al ser atacado en grupo, Cortopi quedó desconcertado al instante. ¿Qué hizo? ¿Por qué esta gente se comportaba de forma tan loca? Pobre Cortopi, que no tenía idea de la alegría de ver un drama. Al reaccionar al momento siguiente, Cortopi inmediatamente se puso de pie y gritó enojado: ¿qué están haciendo? Mientras hablaba, se giró para mirar a Netero: presidente. Mírelos. ZZZ. En respuesta a él, Netero terminó durmiendo y roncar de manera extremadamente superficial. ¿Qué? Incluso el presidente. Cortopi quedó petrificado al instante. Al ver que el molesto tipo finalmente se había calmado, Kido echó a un lado su largo cabello verde y continuó mirando fijamente a Dia, quien permaneció en silencio con la cara baja. Los demás Zodiacs también se quedaron en silencio juntos, centrando su mirada en el joven desconocido. ¿Quién era? ¿Cuál era su relación con Kido? ¿Por qué el presidente lo invitó repentinamente a la reunión? ¿También se postulaba a vicepresidente? La curiosidad se expande por los corazones de todos. Dia, que de repente se había convertido en el centro de atención, solo levantó lentamente la cabeza, miró con indiferencia a su maestro que bostezaba y dijo con calma: estoy aquí para derrotarlos a todos, Kido-sensei. ¿Estás bromeando? ¿Sabes siquiera qué hace un vicepresidente? Kido lo interrumpió con impaciencia, su corazón cada vez más inquieto. ¿Qué pasa con esa tontería de la derrota? ¿Por qué este chico de arrepentido se volvió tan competitivo? Quizás debería admitir la derrota y que se siente detrás de mí de una vez. Al escuchar esto, Dia dijo con decisión: cuando llegue el momento, podrás ayudarme. Kido quedó desconcertado al instante. ¿Te puedo ayudar? ¿Sabes ni quién es el profesor? Pillon ahogó una risa, dejando escapar, accidentalmente, un pequeño sonido. Olvídalo, debería arrastrarlo afuera y decirle lo que pienso. Kido entrecerró los ojos y apretó el puño en secreto, preparándose para disciplinar directamente a este discípulo rebelde. En ese momento,
Pariston dijo de arrepentimiento con un dejo de duda, pero señor Dia, recuerdo que aún no es un cazador profesional. ¿Puede participar en las elecciones? Quebrar. Dia chasqueó los dedos con estilo y dijo, Kido-sensei, explique qué se necesita para la elección del vicepresidente. Kido inconscientemente comenzó a responder, según la propuesta del señor Carrola, se requiere reconocimiento y apoyo, punto. Reconocimiento se refiere al reconocimiento del presidente de la Asociación de Cazadores, Isaac Netero, a la capacidad de un candidato en cualquier forma. Apoyo significa que al menos una nación importante con más de 100 millones de personas debe emitir una carta de apoyo legalmente vinculante para proporcionar un apoyando al candidato. Kido respondió a la pregunta de Dia con extrema fluidez, como una máquina de recitar sin corazón. Al instante siguiente, reaccionó de repente. ¿Qué significaba lo que acababa de hacer ese chico? ¿Por quién la había tomado? Por un buscado. Entonces ella comenzó a mirar fijamente a este discípulo rebelde nuevamente. Señor Pariston, ¿ve alguna normativa que obligue a ser un cazador formal para poder postularse a un cargo? Dia sonriendo mientras miraba a Pariston. Sin embargo, aunque una primera vista parecía tranquila, Dia gritaba de alivio en su corazón. Madre mía. Así que había requisitos así. No tenía ni idea. Por suerte, Kido estaba aquí, si no, habría quedado mal desde el principio. Pero señor Dia, usted no debería tener ninguno de esos 2 puntos, ¿verdad? Pariston fue implacable y continuó presionando. Este novato Hunter le estaba dando una sensación cada vez más cómoda, no quería que el próximo juego fuera interrumpido aleatoriamente. No importaba si ganaba o no, pero no serviría de nada si el juego no fuera divertido. ¿Reconocimiento y apoyo? Dia reflexionó un momento, luego se volvió hacia el presidente Netero y dijo, Presidente, ¿me reconoce? ¿En cuanto a hacer travesuras? Entonces te reconozco mucho, Dia, niña, punto. Netero abrió de repente los ojos y se rió un par de veces mientras se acariciaba la barba. Está bien, entonces ya he obtenido el reconocimiento. Y en cuanto a apoyo, Dia, lo notariaré. Misais Tom, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente habló y dijo con voz grave, Kido obtuvo un acuerdo del Ministerio de Justicia de la República Mingbo, yo obtuve una carta de reconocimiento emitida por la Federación Ochima, y Pariston de alguna manera obtuvo un documento nacional estándar del Gukan Nacional. Si quieres obtener apoyo, lo mejor es empezar con la Federación Ochima y contactarme para la certificación notarial antes del inicio oficial de las elecciones. Ambas opciones son factibles. A Misais Tom no le importaba si a Dia se le permitiría participar en estas elecciones. De hecho, su principal propósito al participar en la elección de vicepresidente era simplemente evitar que Pariston fuera elegido. En su opinión, Dia tenía la fuerza suficiente para valerse por sí mismo, un carácter confiable y la ayuda de Kido, risas. Mirándolo de esta manera, en realidad Dia era más adecuado para ser vicepresidente de lo que realmente era. Es demasiado tarde. Este tiempo simplemente no es suficiente para obtener el apoyo de ninguna de las 5 naciones principales. Ido escuchó en silencio su conversación, su enojo había desaparecido hacía tiempo y se recostó en su asiento, luciendo bastante rígido. Suspensó silenciosamente, sus pensamientos eran un desastre enredado. A menos que le entregue mi acuerdo, Dia definitivamente no tendrá tiempo suficiente para obtener apoyo. Aunque no sé por qué, si insiste en ser vicepresidente, al menos es mejor que Pariston. Ido comenzó a considerar seriamente lo que dijo Dia. Ayudarlo, no parece del todo inaceptable. El futuro de Dia sería más brillante que el de ella, Ido lo sabía mejor que nadie. Pero... reacio. Ido apretó los dientes levemente, su corazón se llenó de emociones que ella misma no podía comprender. Ser superada por su propio alumno, al menos no por unos años más. Yo también tengo mi orgullo, idiota. Jin, que estaba a su lado, la miró de repente. Luego miró solemnemente hacia otro lado. Los demás Zodiacs, que habían estado observando en silencio durante mucho tiempo, más o menos lo habían entendido. ¿Estudiante de Ido, Hel guardó silencio. Si tuviera que elegir, preferiría que Ido ganara las elecciones, no su estudiante. Probablemente Dia apunta a Pariston. Salnark, con sus grandes ojos redondos, llegó a la conclusión más cercana a la verdad con su intuición terriblemente fuerte. Todos lo regañaron y él no pudo responder. Cortopi se sentó en su silla, con aspecto aturdido y la boca abierta. La razón por la que no se atrevió a responder fue simple, Ido estaba liderando la carga. Después de todo, su habilidad tenía un efecto secundario demasiado fuerte y no se atrevería a ofender al médico que lo había salvado incontables veces. Jeje, interesante, vamos a pelear. Pillon, la que buscaba diversión, se cubrió la boca con una expresión de disfrute en su rostro.
A ella no le importaba quién se convertiría en vicepresidente, pero ver al habitualmente intelectual y digno Ido mostrar tal expresión era rara. Este viaje realmente valió el precio de la entrada. Todos tenían sus propios pensamientos, mientras que Dia, en el centro de la tormenta, de repente hizo una pregunta inesperada. Señor Misais Tom, me gustaría saber, ¿es aceptable el apoyo del Imperio Kakin? ¿Kakin? Misais Tom no esperaba que Dia de repente preguntara sobre esta gran nación emergente, que de hecho tenía una población de más de 100 millones. De repente, recordó el encargo de la familia real Kakin que había recibido hacía unos meses. Ese encargo le fue dado a Dia, ¿no es así? Kakin es aceptable, pero debe ser otorgado por la oficina judicial de Kakin o la familia real. Si es solo un certificado de cierto príncipe, no funcionará. Al escuchar la respuesta de Misais Tom, Dia apuntando en señal de comprensión, luego sacó su teléfono y comenzó a escribir. Pariston, que había querido decir algo en ese momento, se quedó en silencio, algo inusual en él. Miró al Dia con una mirada profunda, pensando. ¿Será coincidencia? Entre tantos países, mencionó específicamente KGU. Todos esperaron en silencio. Poco después, llamaron a la puerta de la sala de conferencias. Entonces una pequeña figura verde abrió la puerta, era Bean. Tan pronto como entró, vio a Dia sentado, sus ojos se iluminaron y dio un paso adelante para entregarle un trozo de papel, diciendo, esto acaba de llegar por fax. Debería ser para el señor Dia. Dia lo tomó y vio 5 caracteres grandes escritos en él, certificación judicial. El contenido expresado aproximadamente el reconocimiento de la amistad entre el señor Dilladiago y el Imperio Kakin, y la voluntad de apoyarlo en su candidatura para vicepresidente de la Asociación de Cazadores. La eficiencia de César es bastante alta, o es tan efectivo el nombre del séptimo consorte real. Dia se sorprendió por la eficiencia de César. Acababa de contactar a César y le pidió que le ayudara a conseguir un apoyo. Temiendo que fuera demasiado problemático conseguirlo, también contactó a Soguanchi con anticipación y le dijo a César que usara con valentía la influencia del séptimo consorte real. Pero ahora parecía que había subestimado la posición de César en la oficina judicial. Un documento así podría parecer inútil, pero ningún gobierno nacional normal daría fácilmente un reconocimiento tan directo. Porque, en esencia, este acto estaba avalando a un individuo con la credibilidad de la nación, y la gente común nunca podría obtener tal apoyo. Al llegar a este punto, Dia también entendió un poco las reglas dejadas por el vicepresidente anterior. El vicepresidente de la Asociación de Cazadores es un cargo que requiere una comunicación constante con los distintos gobiernos nacionales, coordinando comisiones y equilibrando a todas las partes. Una persona así debe ser extremadamente hábil en el manejo de las relaciones internas y externas. Reconocimiento garantiza que el candidato no tenga problemas internos, mientras que apoyo garantiza que el candidato también tenga medios suficientes a nivel externo. Las dos reglas se filtraron a casi todas las personas no aptas. Dia le entregó el certificado judicial a Misais Tom, quien lo examinó cuidadosamente durante un largo tiempo, luego sacó su teléfono para confirmar algunas cosas. Finalmente, Misais Tom asintió y dijo, de hecho, es una certificación oficial de la Oficina Judicial del Imperio Kakin, con efecto legal. Entonces, señor Pariston, ¿tiene alguna otra instrucción? Dia se reclinó en su silla y se dirigió a Pariston, quien se había quedado en silencio en algún momento. No tengo objeciones. Entonces, señor presidente, le ruego que anuncie el contenido de las elecciones de este año. Pariston, con una sonrisa impecable, se volvió hacia el presidente Netero, quien había estado en silencio todo este tiempo. Al escuchar esto, Ido finalmente volvió a la realidad. ¿Este chico tiene contactos en Kakin? ¿Y alguien de altísimo estatus en Kakin que está dispuesto a arriesgarse para ayudarle? Ido estaba un poco confundido. ¿Conocía Dia a esa persona? ¿Cómo era posible que no la conociera? En realidad, había muchas cosas que no sabía. Empecemos ya. Pero para que sea más divertido, no haremos elecciones con votación. Netero se aclaró la garganta teatralmente y dijo con calma, primero, establecimos las reglas. Cada uno de ustedes diga una regla, y esas serán las reglas para estas elecciones. Al escuchar esto, Dia soltó, entonces, ¿estipularé que solo las personas con el apellido Diago puedan participar en las elecciones? Entonces cambiaré mi apellido, ¿no? Ido se quedó sin palabras y refutó las tonterías de Dia. Con semejante resquicio para el oportunismo, el presidente Netero segaramente lo arreglaría. Sin embargo, hay una condición, esta regla debe ser acordeada por las 3 personas excepto usted para que sea aprobada. Como era de esperar, Netero anunció la restricción adicional sin sorpresa. Pariston dijo de arrepentimiento, presidente, tengo una pregunta. Hablar. Esa regla conduciría visiblemente a un punto muerto, ¿no es así, si sigo rechazando todas las reglas? Misais Tom también asintió, la pregunta de Pariston era realmente válida.
Si pasa de una hora, les daré un puñetazo a todos. Netero dijo algo absurdo con perfecta justificación. Sin embargo, este era realmente un buen método, evitó eficazmente un bucle sin fin. Tan pronto como Netero terminó de hablar, la sala de conferencias pareció transformarse en un campo de batalla invisible en un instante. Kido comenzó a 100 en pensamientos profundos. Cada persona propone una regla, y esta solo se adopta si las 4 personas están de acuerdo. Si alguien presenta una objeción antes de esa fecha, no se aprobará. Si no se aprueba, el presidente Netero aplicará directamente un castigo corporal. No es lo suficientemente completo. Kido era una persona que destacaba por dar respuestas perfectas bajo reglas fijas. Con su perspicacia, se dio cuenta de inmediato de los puntos que el presidente no había aclarado en sus palabras. Así, antes de que los demás pudieran empezar a proponer reglas, ella preguntó con decisión: «Presidente, ¿el requisito es que todos terminen de proponer reglas en una hora, o es suficiente con que una sola persona termine? Quienes terminen proponiendo reglas no serán golpeados». Netero respondió sin pensarlo 2 veces, como si hubiera anticipado la pregunta hacía mucho tiempo. Entonces, si varios candidatos no logran terminar de proponer reglas, ¿no sería eso equivalente a ser eliminados en el acto? De repente, Dia respondió a la pregunta de Kido. Este asunto involucraba un detalle específico. Esa era exactamente la fuerza que Netero usaría en sus ataques. No era miembro de los Zodiacs y nunca había experimentado plenamente los puños de aquel hombre. Mientras tanto, otros como Misai Stone tenían experiencia en enfrentarse directamente al presidente. Si el oponente tenía la intención de resolver las cosas de una sola vez, entonces incluso para Dia con Vipelin incompletamente activos, recibir un golpe directo probablemente le dificultaría continuar como candidato. Una persona sin sentido del tiempo no es apta para ser vicepresidente, ¿verdad, presidente? Pariston dijo con una sonrisa radiante, como si estuviera ayudando a Netero a decir las palabras que aún no había pronunciado. El significado subyacente de sus palabras era que cualquiera que no pudiera terminar de establecer las reglas en una hora sería noqueado directamente por el puño de Netero. Si todo hubiera ido según su interpretación, este juego habría terminado en una ronda. Netero lo miró con indiferencia y dijo: «Cuanto más se oponga a alguien, más fuerte será el golpe que recibirá. Quienes conserven la conciencia tras el golpe pasarán a la siguiente ronda de reglas, que también durará una hora, según la rutina». Claramente, el presidente Netero no tenía intención de dejar que este juego terminara en una sola ronda. En otras palabras, si uno no lograba terminar de establecer las reglas y no podía permanecer consciente bajo el puño del presidente, era equivalente a ser eliminado en el acto. La expresión de Misai Stone permaneció sin cambios, pero entendió la intención del presidente: establecer reglas era una batalla de inteligencia, mientras que soportar el golpe del presidente era una validación del poder marcial. Es necesario poseer al menos uno de los dos para tener la calificación para continuar. Por el contrario, aquellos que no poseían ninguna de estas cualidades probablemente serían incapaces de manejar esa pesada responsabilidad. Y la frase del presidente: «Cuanto más objeciones se planteen, mayor la fuerza», fue un puente inteligente construido entre la inteligencia y el poder marcial. Lo más importante es que esto creó una zona gris determinada por la propia voluntad subjetiva de Netero entre estas dos pruebas originalmente distintas. Como la cantidad de fuerza dependía completamente del propio Netero, a quien quería conservar era en realidad según el deseo de su propio corazón. Parece que se dejó llevar por completo y nos entregó el campo de batalla, pero en realidad, secretamente dejó una puerta trasera para poder participar también. Dia no pudo evitar maravillarse. ¡Qué viejo tan difícil, inventando cuentos reglas en tan poco tiempo! Podía maximizar la iniciativa subjetiva de los candidatos mientras controlaba en secreto el resultado final. Realmente cumplió con las expectativas de un viejo dominante que con la edad se había vuelto astuto como un zorro. Entonces, ¿hasta qué punto se pueden establecer las reglas? Misai Stone preguntó con voz grave. Si no hubiera límites, las reglas propuestas, basadas en el principio de agotar la imaginación, podrían resultar extremadamente largas y tediosas. No deben involucrar el contenido electoral, no deben exceder las 20 palabras, no deben proponer reglas que nadie, incluido uno mismo, pueda lograr. Y no deben establecer reglas con la intención de perjudicar a los demás miembros. Ante la pregunta de Misai Stone, Netero se acarició la barba, reflexionó un momento y propuso estas pocas restricciones. Mucho después de que Netero terminó de hablar, nadie en la sala de conferencias planteó más objeciones. Al ver esto, Netero hizo un gesto con la mano y dijo: «Muy bien, comiencen rápido. El orden será Pariston primero, luego Misai Stone, Kido y Dia. Cualquier otra persona que quiera irse puede hacerlo ahora. Ah, por cierto, todos deben dar sus respuestas simultáneamente para evitar que se exploten las lagunas legales». Con un movimiento de la mano de Netero, este juego invisible comenzó oficialmente.
Cortopi, que parecía aturdido, de repente escuchó que podía irse e inconscientemente se puso de pie. Pero después de levantarse, de repente se dio cuenta de que todos lo miraban como si fuera un idiota. ¿De verdad te vas, Cortopi-san? Pillon no pudo evitar preguntar con un tono ligeramente sutil. Aunque Cortopi solía parecer tonta, no poder ver nada en un momento como ese era demasiado. ¿Por qué no me iría? De repente, Cortopi sintió que había hecho otra vez algo estúpido, pero no sabía qué había sucedido. Pillon dejó de hablar y en su lugar comenzó a presionar frenéticamente sus manos sobre su teléfono, haciendo fuertes ruidos de clic, luego lo agitó frente a Cortopi. Aunque sus movimientos eran extremadamente rápidos, Cortopi, con su visión dinámica extremadamente fuerte, vio fácilmente las palabras en su teléfono. Tigre estúpido. Quédate a ver cómo esa rata muerta se desenvuelve como es debido, y también a ese misterioso recién llegado. Oh. Cortopi pronunció lentamente una sílaba y volvió a sentarse. En ese momento, su cerebro estaba operando a una velocidad sin precedentes, tratando de comprender las palabras de Pillon. Pronto se dio por vencido. Él no tenía idea de lo que estaba hablando. Cortopi volvió a quedarse aturdido. Pillon, que lo había estado observando de reojo, meneó la cabeza en silencio, mientras sus largas orejas de conejo se balanceaban. Este estúpido tigre es demasiado tonto, usa todo su poder cerebral para luchar. Sus pensamientos eran los mismos que los de los otros que se quedaron atrás, estaban esperando que Pariston y ese recién llegado expusieran la información del otro. Podría deducirse con lógica simple. Si a alguien se le permite participar en el establecimiento de las reglas de una elección de la que forma parte, seguramente elegirá establecer reglas que lo favorezcan o perjudiquen a otros. Y a menudo la información está oculta dentro de estas reglas. Dado que es una regla que te favorece, tu zona de confort inevitablemente se puede deducir de la regla. Por ejemplo, si un usuario en que puede volar aparece en una competencia de carreras, definitivamente establecerá la regla está permitido volar para llegar a la meta. Eso equivaldría a decirle a todo el mundo que tienes la capacidad de volar. Establecer reglas que perjudicarán a otros, por otro lado, revela las habilidades de observación o las relaciones interpersonales de una persona. Por ejemplo, si Dia y Kido realmente estuvieran peleados, Dia definitivamente establecería una regla como decir el nombre del padre del oponente cuenta como una victoria. Porque Dia es huérfano y, casualmente, conoce el nombre del padre de Kido. Esto equivaldría a revelar que su relación con Kido es inusual. En ese momento, casi todos los presentes, excepto Cortopi y Hing, estaban esperando una cosa, dejar que ese misterioso Pariston expusiera un poco de su propia información. Entonces comenzaremos lanzando un ladrillo para atraer el jade. Pariston habló con expresión relajada, aparentemente ajeno a las miradas de los demás. Propongo. Solo los Pro Hunter pueden participar en el examen. El primer ataque de Pariston estaba dirigido directamente a Dia. Dia entrecerró los ojos, se reclinó con los brazos cruzados sobre el pecho y dijo sin dudarlo, me opongo. Estoy de acuerdo. Por 2. Misai Stone y Kido emitieron sus votos a favor juntos. En ese momento no había profesores, ni superiores, ni piedad. Cada uno de los cazadores llevaba a cabo su propia voluntad y se involucraban en una masacre invisible unos contra otros. Se ha presentado una objeción a la propuesta del señor Pariston, que no es válida. La siguiente es la del señor Misai Stone. La voz de Vince sonó en el momento justo, leyendo metódicamente los resultados de la primera ronda antes de que fuera el turno de Misai Stone de proponer. Sin embargo, Misai Stone no tenía prisa por proponer una regla. En cambio, observó atentamente a Pariston, que estaba a su lado. La regla que el otro hombre acababa de proponer no tenía sentido, excepto que obligaba a Dia a utilizar una objeción. ¿Pariston planeaba usar este método para ganar tiempo durante una hora y luego eliminar directamente a Dia? Si las cosas seguían así, sin duda caerían en un ciclo interminable de daño mutuo. Para cuando el presidente los hubiera maltratado y magullado, ¿cómo afrontarían las solicitudes posteriores? ¿En qué estaba pensando exactamente este hombre? Así tampoco podría ganar, ¿verdad? Propongo que a los candidatos no se les permita usar la fuerza para hacerse daño unos a otros. Misai Stone propuso lo que consideraba la regla más segura, con la esperanza de restringir la lucha al nivel intelectual. Estoy de acuerdo. La respuesta de Kido no fue una sorpresa, ella era la luchadora menos capaz entre ellos, por lo que esta regla la favorecía. Me opongo. Pariston dijo suavemente, con los ojos fijos en Dia. Me opongo. La voz de Dia sonó con indiferencia. ¿MMM? Kido se quedó atónito por un momento. ¿Por qué se opondría Dia? Ella se giró para mirar, el rostro de Dia estaba inexpresivo, sus ojos reflejaban una frialdad desconocida. Él miraba fijamente a Pariston sin ceder ni un ápice.
A medida que la atmósfera entre los dos se hizo más pesada, un aura inquietante, distorsionada y maliciosa comenzó a aparecer en la sala de reuniones, proveniente de Pariston. Simultáneamente, un endorado, dominante y feroz, emanó silenciosamente de día. Las dos auras se entrelazaron silenciosamente en el aire, como el yin y el yang de Taiji, chocando constantemente y desintegrándose en el reino del vacío. Bostezo. De repente, Jing, que había estado observando en silencio, bostezó y se estiró. En un instante, la atmósfera tensa del aire se desvaneció sin dejar rastro. Las auras anteriormente hostiles parecieron haber escuchado una señal para retirarse y regresaron con sus respectivos dueños. Como era de esperar, este hombre no es simple, y el señor Jin, si hubiera sido más lento en retraer mi aura, habría atacado directamente. Pariston saboreó el breve choque y la fugaz sensación de peligro proveniente de Jing. El significado del otro hombre era simple: no seas insolente aquí. Ambas personas son muy interesantes. Se registró una objeción para Dia y Pariston. La propuesta del señor Misais Tom no es válida. La siguiente es la joven señorita niño. Kido miró a Dia con indiferencia durante unos segundos hasta que ladeó la cabeza, confundida. Solo entonces ella dijo: propongo que se prohíba a los candidatos cooperar con otros. Dia. ¿Qué significa eso? ¿No cooperas conmigo? Me opongo. Dia miró fijamente a Kido y de inmediato gritó su objeción. Sin cooperación, luchar sola solo provocaría su muerte a manos de Pariston. ¿Acaso Kido no lo entiende? ¿Me está mirando fijamente? ¿Este idiota no entendió lo que quise decir? Siendo mirado fijamente sin razón alguna, Kido de repente estaba furioso y deseando poder agarrar a este discípulo rebelde y darle un mordisco. Pariston era un cazador de 3 estrellas y un experto en psicología de talla mundial. Con sus habilidades, si le permitieran encontrar aliados, la influencia que podría ejercer sería completamente insuperable. La desviación y la falta de comunicación entre ambos comenzaron inmediatamente a dar frutos amargos. En el momento en que sonó la voz de Dia, las voces de los otros dos sonaron sincronizadas: estoy de acuerdo. Por 2. Misais Tom estuvo de acuerdo sin cuestionamientos, pero inesperadamente, Pariston también emitió un voto a favor. Miró con gran interés a Dia y Kido, quienes se estaban enfadando, y comenzó a reevaluar su relación. Deberían ser bastante cercanos, pero ¿cooperación? Demasiadas personas complican las cosas, y muy pocas son inútiles. Kido y Misais Tom claramente todavía estaban pensando con la lógica tradicional de Hunter, ignorando inconscientemente el peligro de Pariston. Solo pensaron que Pariston podría elaborar una estrategia para ganar encontrando un grupo grande de personas, pero no habían considerado que Pariston podría estar planeando matarlos, algo que no querría que nadie supiera. Después de todo, eso sería un acto de abierto desafío contra los 10 estatutos de los cazadores, y Pariston, que aún no se había divertido lo suficiente, no quería terminar su carrera de cazador así como así. Y compartiendo el mismo pensamiento en el campo estaba Dia. Ya hacía tiempo que estaba preparado para asestar un golpe sucio en cuanto surgiera la oportunidad. Una objeción registrada para Dia. Young Miss, la propuesta de Kido no es válida. El siguiente es el señor Dia. Dia retiró la mirada, ignorando a Kido que apretaba los dientes, y comenzó a pensar. En realidad, todas las llamadas reglas tenían un único objetivo: ganar las próximas elecciones. Después de que el presidente Netero confirmó que el formato electoral no sería una votación aburrida, la formulación de las reglas se volvió bastante absurda. Sin siquiera conocer el contenido del examen, establecer reglas de antemano era como no saber si el examen de mañana sería de lengua o de matemáticas. Pero tener que decidir hoy si prohibir los libros de lengua o de matemáticas. La única salida en esta situación era prohibirlo todo. Es decir, utilizar reglas lo más amplias posibles para buscar el mayor beneficio posible para uno mismo. Ya debería haber pasado unos 11 minutos, y llevo la delantera con 3 objeciones. Si no ocurre nada inesperado, probablemente me lleve el golpe más fuerte. Dia analizó con calma, preparándose para el peor escenario. Desde la primera ronda, Kido estaba en la posición más segura. Con su dominio del Ken, no había necesidad de preocuparse por ningún problema. Entonces lo que necesitaba hacer era simple: usar una regla lo más laxa posible para inducir a Pariston a objetar, y al mismo tiempo hacer que Kido y Misais Tom votaran un favor. Propongo que los candidatos solo puedan formar equipo con otros miembros del Zodiaco. Dia expresó sus pensamientos. Esta era una regla propuesta con base en información conocida, que Pariston y el mono Saiyu del Zodiaco estaban juntos. Bajo su persistencia, la regla de prohibir cualquier cooperación definitivamente no se aprobaría; de lo contrario, que Kido peleara solo sería demasiado peligroso. En esta situación, Pariston seguramente también elegiría un colaborador. Por lo tanto, limitar el alcance para reparar al colaborador del oponente era un método razonable. Me opongo. Estoy de acuerdo. Por 2.
Las voces de Pariston, Misais Tom y Kido sonaron una tras otra. Como era de esperar, Pariston emitió un voto disidente. Sigue apuntando a los colaboradores. La expresión de Misais Tom permaneció tranquila, pero percibió agudamente algo inusual. De manera similar, con respecto a la cooperación, la diferencia entre la pregunta de Dia y el punto de Kido, o más bien, el punto digno de mención, fue en realidad el alcance. El alcance se redujo de todos a los Zodiacs, lo cual fue un salto demasiado grande, y la respuesta de Pariston también cambió de acuerdo a objetar. En otras palabras, ¿hay algún cómplice suyo entre los zodiacos? Misais Tom recordó cuidadosamente a todos sus colegas, pero no pudo pensar en nadie que pudiera colaborar con Pariston. Además, esto también podría deberse a un deseo de evitar que Dia proponga reglas. Después de todo, Kido y yo mantenemos una postura neutral. Si la propuesta de Dia es razonable, es muy posible que estemos de acuerdo con él. En ese punto, Dia pasaría de ser el más peligroso objetor directamente al más seguro pasante, y en el orden de precedencia, Pariston, quien emitió el segundo mayor número de votos disidentes, se convertiría en la persona más peligrosa. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Sin cambiar su expresión, Misais Tom comenzó a sopesar la probabilidad de las dos posibilidades. Una objeción registrada para Pariston: la propuesta del señor Dia no es válida, la primera ronda ha terminado. Ahora calculando el total de votos, el señor Dia tiene 3 votos, el señor Pariston tiene 2 votos, la joven señorita tanto Kido como el señor Misais Tom no tienen ningún voto. El siguiente proponente es el señor Pariston. Vince terminó metódicamente de registrar los votos y anunció el final de la primera ronda de votación. Con esto llegó a su fin la primera ronda de investigación. En este punto del escrito, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio 101kansu.com, la colección está completa y 101kks.com es súper confiable. Con las 4 personas proponiendo reglas correspondientes, sin duda apareció preguntas. No propongas reglas que no tengan sentido. Rata. De repente, Dia le dijo con indiferencia a Pariston, pensando en la regla que Kido acababa de proponer. Fui imprudente, no debería haber objetado. Viendo así, eso sí sería más ventajoso. A veces hace cosas sin la suficiente consideración, especialmente cuando hay ciertas personas involucradas. Pariston entrecerró los ojos con una sonrisa y se acercó obedientemente, haciendo imposible saber lo que estaba pensando. Kido le dirigió a Dia una mirada perpleja, sintiendo como si estuviera imitando la forma en que ella hablaba. Pariston, Dia, ¿por qué votaron en contra de prohibir el daño mutuo mediante la fuerza? De repente, Misais Tom planteó la cuestión de que la norma que proponía había encontrado oposición. Porque no tiene sentido. Buey. Dia respondió con seriedad, una regla así era demasiado fácil de eludir y solo serviría para encadenar a un combatiente como él. Para alguien como Pariston, incluso si no usaba la fuerza, tenía muchas formas de estafarte. Porque la fuerza marcial también es uno de los criterios para evaluar a un cazador. Quienes carecen de fuerza no están calificados para competir. Pariston parecía decir algo altisonante con implicaciones ocultas. Al escuchar las respuestas de los dos, Misais Tom inmediatamente tuvo una respuesta en su corazón. No están dispuestos a participar en una competencia pacífica de forma convencional. En ese caso, tampoco debería seguir apegándose a las formalidades. Misais Tom se decidió y dijo, entonces, en cada ronda subsiguiente, mi regla será no se permitirá dañar a civiles inocentes. Esta es mi declaración anticipada. Kido frunció el ceño. ¿Solo civiles? ¿Y qué hay de las reglas de los 10 cazadores? ¿Por qué de repente resultó así? Ella miró a Dia, queriendo ver algunas respuestas de este estudiante con el que estaba relativamente familiarizado. Cuando inconscientemente giró la cabeza, vio un par de ojos que la habían estado observando tranquilamente durante quién sabe cuánto tiempo. Al ver el movimiento de Kido, Dia supo que todavía estaba siendo terca en su corazón y no se había dado cuenta de la situación actual. Entonces miró directamente a esos ojos y dijo, maestro, ellos hablan en serio. ¿En serio? Yo también. Kido quedó aturdido por un momento. Al momento siguiente, de repente supo de qué estaba hablando Dia. ¿Ya se han dado por vencidos ante el hecho de que se producirán enfrentamientos o incluso víctimas? La mirada de Kido se volvió aguda al instante. Ella seguía las reglas, las 10 reglas del cazador que ellos, los zodiacos, habían redactado personalmente, pero no le faltaba la determinación de un cazador. Bueno, entonces veamos quién se ríe último. Como la cazadora de 3 estrellas más joven, el orgullo en el corazón de Kido se encendió de repente. Habló, en cada ronda subsiguiente, mi regla será los candidatos solo pueden elegir un colaborador. No cambiará. En ese momento, una voz inesperada apareció de repente, es un poco, ¿no? ¿Y qué hay de que no pueda ser candidato? Dia no pudo evitar girar la cabeza hacia la dirección de la voz.
Se encontró con la mirada tranquila de Jing. Justo ahora, Jing había estado mirando en dirección a Dia mientras le recordaba a Kido. «Señor Jing, ¿está planeando plantarse ante la joven señorita?» ¿El lado de Kido?, preguntó Pariston con fingida curiosidad. «No tengo ningún interés en ponerme del lado de nadie, pero si no lo dijera, no quedaría bien que lo dijera en mi lugar alguien que ya ha tomado una decisión». Jing aclaró el asunto con decisión, no tenía mucho tiempo para jugar con esas pocas personas. Dia sonriendo al oír esto, sabiendo que ya lo había entendido. Dijo: «Señor Jing, es usted muy amable». Al escuchar las palabras de Dia, Jing inmediatamente miró hacia otro lado, decidido a no volver a hablar. Este tipo de cosas deben dejarse en manos de otros en el futuro, es demasiado vergonzoso. Kido entendió el significado de Jing tan pronto como escuchó sus palabras. Ella le dirigió a Dia una mirada complicada, suspiró y dijo: «Entonces agrega la frase no debe ser también candidato». «¿Por qué siento que algo no está bien?» Pigeon, que estaba viendo el drama, vio la expresión de Kido y de repente sintió que había un chisme que contar. La simple interacción entre los tres hace un momento solo transmitía una cosa. A partir de las palabras de Dia, Kido confirmó un punto: los otros tres ya se habían preparado para la inevitable ocurrencia del derramamiento de sangre. Sobre esta base, el gobierno de Misai Stone restringió su lucha para que no dañara a los civiles, pero en cuanto a los demás cazadores, no podía garantizar que no fueran dañados. Si Pariston realmente trajo un montón de Pro Hunters para obstruirlos, entonces sería absolutamente imposible sin usar la fuerza. En términos de conexiones, los combinados Kido y Misai Stone no podrían compararse con Pariston, el cazador de conexión de 3 estrellas. Entonces Kido simplemente limitó a los colaboradores a una persona, de esa manera, al menos las bajas fuera de ellas mismas podrían ser controladas dentro de 4 personas. Pero por alguna razón, no mencionó la regla que había implementado en la primera ronda: los candidatos no deben cooperar entre sí. Pero Dia todavía lo recordaba, todavía estaba pensando en ese punto justo ahora. Durante la primera ronda de pruebas. Debido a la falta de comunicación entre Dia y Kido, Dia se había opuesto a la idea de que los candidatos no deben colaborar. La razón fue que sintió que Kido solo no podía manejar Pariston, por lo que lo vetó sin pensarlo 2 veces. Eso casi se volvió loco a Kido de ira. Quizás por respeto a sus pensamientos, Kido había omitido deliberadamente ese punto cuando hizo su declaración. ¿Quién sabía qué estaría pensando en ese estúpido estudiante suyo? Solo podía complacerlo por ahora. Eso fue lo que ella pensó. Pero en ese momento, Dia ya se había dado cuenta del problema: en comparación con currucarse con Kido para lidiar pasivamente con los riesgos, ¿no sería más seguro tomar la iniciativa y eliminar a Pariston directamente? Si hubiera usado esta táctica, de hecho no habría necesidad de estar atado a Kido. De hecho, no se podía relacionar entre sí. Según las declaraciones de Misai Stone y Kido, sus reglas permanecerían absolutamente sin cambios. Esto significaba que la mitad de las reglas finales ya estaban establecidas. En esta situación, Jing, que había estado observando toda la escena, captó el hecho de que los pensamientos de Dia y Kido estaban desalineados. Entonces, por alguna razón desconocida, habló para ofrecer un recordatorio. En realidad, incluso si Jing no se lo hubiera recordado, Dia le habría dicho directamente a Kido que lo agregara. De no ser por eso, para Kido, eso probablemente habría sido un poco incómodo. Por ejemplo, había pensado en consentir a Dia, pero él no lo apreció y le pidió que añadiera la regla, incluso podría sospechar que le caía mal. Respecto a ambas ideas, pero el juego todavía tiene que seguir el orden. Pariston, que había estado observando los detalles, intervino de repente. Apoyó la barbilla en sus manos juntas y dijo: «Ya que no se puede cambiar, resolvamos esto rápidamente. Estoy de acuerdo con las propuestas del señor Misai Stone y la señorita Niño». Esto era inevitable, para él, estas 2 reglas no tenían importancia. Dia giró la cabeza para mirar a Pariston. En algún momento, Pariston dejó de sonreír falsamente y dijo: «Mi regla es, los candidatos deben encontrar un colaborador y certificarlo ante notario dentro de un plazo específico. El plazo especificado es dentro de las 120 horas a partir de las 0 de hoy. Ha renunciado a eliminar a otros aquí». Salnark, que estaba observando, permaneció en silencio, pero exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Como miembro de la facción estable junto con Kido y Misai Stone, no quería que ninguno de los 3 fuera eliminado antes de que comenzara la evaluación real. La actual regla de Pariston demostraba que había decidido trasladar su atención a la evaluación posterior. Él conocía el momento específico de la evaluación formal. Y Hel, que había estado observando durante mucho tiempo, finalmente descubrió la información que quería. 120 horas son 5 días, lo cual es un tiempo bastante largo. Para que Pariston establezca tal regla, debe tener la certeza de que ese plazo finalice antes del inicio de la evaluación formal, de lo contrario, no podría garantizar la obtención de información con antelación. Además,
Seguramente prepararía un notario con antelación, y luego podría aprovechar la oportunidad para identificar a sus secuencias. En este punto, casi todo el mundo creía que la intención de Pariston era determinar los colaboradores de otras personas a través de una certificación notarial obligatoria antes de que comenzara la evaluación. Pero Día pensó que no era tan sencillo. Si fuera solo una certificación notarial, casi no tendría sentido. Todos revelarían por igual la identidad de sus colaboradores. ¿En qué resultaría eso? Por supuesto, es para obligar sutilmente a todos a encontrar colaboradores que no sean fácilmente atacados una vez que se expongan sus identidades. ¿Qué tipo de persona cumple con tales características? Día entrecerró los ojos y simplemente redujo el alcance. Primero, los combatientes lo suficientemente fuertes como para no tener miedo de exponer sus identidades, luego, los cazadores cuyas habilidades están excepcionalmente bien ocultas, y finalmente, los expertos de varios otros ámbitos de la vida. Esto equivalía a excluir a una parte de personas cuyas habilidades ya eran bien conocidas y cuyas capacidades de combate directo no eran fuertes. Entre estas personas, debe haber alguien a quien Pariston no quería ver unirse a la lucha. ¿Pero por qué? ¿Tienes miedo de que influyan en la batalla o de que sus habilidades sean contrarrestadas? No, a él no le importa en absoluto ganar o perder. Día rechazó rotundamente esta hipótesis. Es que entre estas personas hay alguien a quien necesita utilizar y no quiere terminar en bandos opuestos a ellos debido a este incidente. Día se rascó la mejilla. Aunque pudiera deducir hasta aquí, no podría obtener ninguna información significativa. Y esto tampoco tuvo ningún efecto en la evaluación siguiente. Estoy de acuerdo, X2. Me opongo. Día planteó una objeción con indiferencia y añadió, no tengo ningún problema con tu propuesta, simplemente no puedo dejar que te vayas primero, para evitar que cause problemas. Rata. Si alguien terminó de establecer su regla antes de tiempo, ¿aún sería elegible para participar en la siguiente ronda de votación? El presidente no lo había dejado claro. Si todavía pudiera votar, sería problemático, en el acto aparecería una persona invencible. Como ya habían terminado de establecer su regla, no serían atacados, así que podrían objetar infinitamente. En teoría, incluso podrían eliminar a todos directamente con este método. Si no podían votar, entonces después de que dos personas terminaran de establecer sus reglas, las dos restantes no podrían votarse entre sí. Así, después de que una persona completea la tarea, la persona en la posición más desfavorecida en el campo no podría dejar que nadie más terminara de establecer sus reglas. Lo que significa que todos se arrastrarían unos a otros hasta el final. Al final, esta regla que el presidente ideó por capricho no era perfecta. Incluso con múltiples parches, aún existían una enorme cantidad de lagunas legales que explotan. Su valor para recopilar información era mayor que su significado inherente. Por supuesto, las lagunas en las que Día acababa de pensar se podía seguir reparando, pero ya quedaban menos de 15 minutos para que terminara la hora. Si el presidente Netero tardó un poco más en considerar los parches de las reglas, entonces Día, que en ese momento lideraba con diferencia en votos de objeción, tendría que recibir el golpe más duro. Así que ahora tenía que acelerar el ritmo y asegurarse de que Pariston fuera definitivamente el último en establecer una regla con éxito. Se presentó una objeción para Día. La propuesta del señor Pariston es inválida. A continuación, la del señor Misaiston. Ya he expuesto mi propuesta, los candidatos no deben hacer daño a los civiles. Misaiston miró a Pariston, quien le devolvió una leve sonrisa. Pensó. 120 horas también implica un alcance definido. 5 días, menos el tiempo necesario para encontrar un candidato y el tiempo necesario para persuadirlo, deben ser aproximadamente 4 días. Si la otra parte está demasiado lejos, será difícil que llegue a Loy City en un tiempo dentro de este periodo. Y si la otra parte se encuentra en un lugar donde no se pueden utilizar dirigibles, o incluso donde no se pueden utilizar herramientas de comunicación, entonces esas personas quedan efectivamente excluidas. Estoy de acuerdo, X3. Las voces de Pariston, Día y Kido sonaron simultáneamente. No perdió el tiempo con tonterías porque el tiempo no espera a nadie. En ese momento, el presidente ya estaba meditando. Una leve sensación de opresión se fue extendiendo poco a poco hacia las 4 personas. Netero parecía estar dormido, con los ojos cerrados y reclinado cómodamente en su asiento. Pero lo que no se podía ignorar era el asombroso aura que comenzaba a subir constantemente desde su cuerpo. Ese nen dorado, tan inalcanzable para la gente común como una montaña alta, se expandió gradualmente como si no tuviera fin, acumulándose poco a poco con cada segundo que pasaba. Parece que algo grande está por venir. Cortopi, que en un principio estaba aturdido, se despertó sobresaltado por el aura, sus ojos se abrieron de repente mientras se giraba para mirar al presidente. En ese momento todavía faltaban 8 minutos para que terminara la primera hora.
Mientras las voces de acuerdo de los otros tres caían, nació el primer calificador, fue Miss Tom. No perdió tiempo y preguntó de inmediato, señor presidente, ahora que ha aparecido un calificativo, las reglas de votación ya no son justas. Deberían adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Netero abrió lentamente los ojos, retrajo el aura que pretendía asustarlos y dijo lentamente, así debe ser. Entonces, con 3 personas presentes, que el proponente de la regla se una a la votación. Si 3 personas votan aprobar o oponerse, se considera un éxito. De lo contrario, se considera un fracaso, y los que estén en la minoría del recuento de votos se registrarán con un solo voto de oposición. Cuando queden 2 personas, si ambas aprueban simultáneamente la propuesta de la otra, ambas pasan. De lo contrario, ambas se consideran fracasadas. Cada voto requerirá recibir un puñetazo de este anciano, si pierden el conocimiento, quedan automáticamente eliminados. En otras palabras, el duelo a 3 no es solo un equilibrio de elaboración de reglas, sino también una prueba de entendimiento tácito. Si pudiera asegurarse de votar de la misma manera que Kido o Dia, el peor resultado sería que Pariston obtuviera un voto en contra, y el mejor sería que se aprobara la regla. Dia y Kido intercambiaron una mirada en silencio. Al ver esto, Netero sonrió y dijo, no pienses en enviar señales. Si otros te descubren haciendo trampa, serás eliminado en el acto. Los ojos de Kido parpadearon con culpabilidad. ¿Trampa? Nunca había hecho algo así desde que era niña. ¿Cómo pudo el presidente pensar eso? A diferencia de Kido, Dia estaba pensando. Si no hago trampas, confío en la suerte. Eso era imposible. El problema era que ahora 3 personas tenían que hablar a la vez, hablar de verdad, simultáneamente. No había ninguna posibilidad de predecir con antelación lo que la otra persona iba a decir mediante la lectura de labios. Dejando de lado que solo Kido había estudiado lectura de labios, básicamente todos los presentes podían usar técnicas para producir sonidos sin mover la boca. Así que solo había una forma de hacer trampa. 3 aprobaciones. La propuesta del señor Miss Tom es válida. La siguiente es la señorita Niño. Vince habló para confirmar el hecho de que Miss Tom había fallecido. El siguiente fue Kido. Actualmente, Dia tiene la mayor cantidad de votos en contra. Si logro que mi propuesta se apruebe en esta ronda, puedo ayudar a evitarlos y entrar al duelo de 2 vías. De hecho, tan pronto como salieron estas reglas, la solución óptima anterior había cambiado. Pasó de evitar que Pariston cause problemas y así mantenerse en el juego, a permitirle aprobar su propuesta primero para evitar que cause problemas en el juego. Una lástima. Ese tipo lo calculó tan bien que no hubo tiempo para pedirle un parche al presidente. Debido a limitaciones de procedimiento, una vez que Pariston incorporó su propuesta, tuvieron que completar la votación inmediatamente. No hubo tiempo para preguntar al presidente sobre las reglas posteriores. En este juego donde las reglas cambian a voluntad, la solución óptima de un momento puede convertirse en la peor solución al siguiente. Propongo, un candidato solo puede elegir un colaborador, y no pueden ser ambos candidatos. Kido pronunció su declaración anterior con voz solemne. Y llegó el momento de apostar. Me opongo. Por 3. Las voces de los 3 sonaron simultáneamente. De repente la sala de reuniones quedó en silencio. Todos miraron a los 3 que habían hablado al unísono con sorpresa o duda. La sonrisa en el rostro de Pariston se desvaneció gradualmente, transformándose en una expresión tranquila. Hing, que observaba en silencio, frunció el ceño de repente. Observó atentamente a Dia, que estaba a su lado, con una mirada pensativa. Algo no está bien, por 3. En ese momento, Pariston, Hing y Miss Tom, que estaban más cerca, sintieron algo extraño. Ese persistente recordatorio de sus instintos de cazadores endurecidos por la batalla les decía, Dia y Kido definitivamente habían hecho trampa. La probabilidad de que digan oponerse simultáneamente es de hasta un 25%. Es una cifra muy alta, lógicamente, es definitivamente posible. Miss Tom hizo todo lo posible por analizar con calma. ¿Pero qué era esa sensación? Esa sensación de que alguien definitivamente había manipulado las cosas. Miró a Kido. Ella tenía la cabeza baja, sin dejar que nadie viera el cambio en sus ojos. Pariston permaneció en silencio, mirándolos fijamente a ambos. Él no fluía de forma perceptible, no había contacto visual ni indicios físicos. ¿Fue realmente una coincidencia? Imposible. Pariston confiaba plenamente en su intuición. Seguramente habían utilizado algún método de engaño justo debajo de sus narices. Vince miró con extrañeza a la multitud que hacía un alboroto y dijo, nadie se opone. Señorita joven. La propuesta de Kido es va. Espera un momento. La voz tranquila de Pariston sonó. Apoyó las manos en la barbilla, se inclinó hacia adelante contra la mesa y miró fijamente a los 2 que tenía delante. Señor Dia, señorita Kido,
Hacer trampa debería resultar en la eliminación inmediata, ¿verdad? No sé de qué estás hablando. Por favor, no pierdas el tiempo. Rata. Dijo Día con calma, todavía usando el tono de Kido. Kido siguió su ejemplo, si quieres decir que hicimos trampa, por favor presenta pruebas. Rata. Pariston frunció el ceño. Al ver cómo sus tonos de voz se sincronizaban gradualmente, especuló en secreto. ¿Podría ser una habilidad de tipo manipulación? ¿Es la misma forma de hablar una condición de activación? Día le lanzó una mirada preocupada. Con el cerebro trabajando a toda velocidad, Pariston se dio cuenta de que sin duda le estaban lanzando un desafío. Estoy haciendo trampa delante de tus narices, exponme si puedes. Jajajaja. Bien, entonces decidimos el ganador en esta ronda. Un leve rastro de locura brilló en los ojos de Pariston. Para él, la solución óptima en ese momento era ignorar la provocación y esperar a que el presidente diera el golpe. Hacerlo al menos confirmaría parte de la fuerza de Día. Sin embargo, no existe un método seguro para ganar en este mundo, todo es una apuesta. Si no podía disfrutar jugando, mejor no jugar. El señor Día hizo trampa usando su propia habilidad. Pariston habló con indiferencia, como si dijera algo de conocimiento común, pero no tengo pruebas. ¿Qué tal esto? Hagamos una apuesta. Si pierdo, no será necesario continuar con la votación posterior y aceptaré incondicionalmente las reglas del señor Día. Miró a los ojos tranquilos de Día y dijo, pero si gano, joven señorita. Kido será eliminado y yo seguiré aceptando incondicionalmente las reglas del señor Día. Está empezando a sembrar discordia. Día incluso sintió ganas de reír por dentro. Semejante apuesta, absolutamente ventajosa para Día pero completamente inútil para Kido, lógicamente hablando, negarse debería ser la mejor opción para mantener su confianza. Incluso compañeros de confianza, ante una situación así, si decidieron aceptar, se formaría una grieta, por mucho que intentaran convencerse. Pero Día y Kido no eran personas normales. Estoy de acuerdo en su nombre. Rata del Zodiaco. Kido levantó la cabeza y dijo con calma. Confiar en los compañeros es un requisito indispensable para todo cazador, y Kido era un excelente cazador. En los momentos críticos, sacrificarse también era una opción necesaria. Es más, no perderían esta apuesta. Recuerde el sitio de novelas más rápido de toda la red, 101 Bookworm, con una colección completa, 101kks.com, súper confiable. Al momento siguiente, como si hubiera escuchado un disparo de salida, todo el aura de Día comenzó a retroceder de repente, desapareciendo gradualmente. Bajo la atenta mirada de todos, sin dudarlo entró en el estado de Setsu. Los espectadores se sobresaltaron de inmediato al comprender que Día estaba usando este método para responder al comentario de Pariston, el señor Día trampa hizo usando su habilidad. De esta manera, no tienes que preocuparte de que haga trampa con mi habilidad, ¿verdad? Rata del Zodiaco. Día mostraba una sonrisa brillante, pero a los ojos de Pariston, esta sonrisa era tan deslumbrante. Al matar, no olvides atacar el corazón. Para Día, si quería ganar, tenía que ganar con contundencia, haciendo que Pariston admitiera la derrota sin lugar a sofismas. Ahora puedes estar tranquilo, ¿verdad? Rata del Zodiaco. Kido lo siguió de cerca, entrando también decisivamente en Setsu con Día, y le dijo a Pariston. ¿Cómo llegó de repente a este punto? En ese momento Cortopi estaba sudando profusamente, realmente no sabía de qué estaban hablando estas personas. Lo único que sabía era que en ese preciso momento ambos se encontraban en una situación extremadamente peligrosa. Si alguien intentara asesinarlos, estarían completamente indefensos. Al menos, la mayoría de la gente así lo pensaba. Pero en este mundo, había alguien que se atreviera a lanzar un asesinato frente al presidente Netero y los Zodiacs. Kido sintió la ondulación surgiendo continuamente en su cuerpo, esas ondulaciones vibrando constantemente y extendiéndose a través de sus músculos y huesos. En poco tiempo, con sus restricciones intencionalmente relajadas, la onda de Día se expande por todo su cuerpo sin obstáculos, formando una capa protectora de onda debajo de su piel. Con esta capa de ondulación, incluso si algún idiota despistado realmente la atacara, tendría tiempo suficiente para reaccionar y salir del estado Setsu con un flujo extremadamente rápido. Entonces comencemos. El señor Día y la joven señorita Kido solo necesita repetir la votación 3 veces. Sea cual sea el resultado, si no puedo detectar ningún método de trampa, pierdo. Pariston no se dejó intimidar por sus acciones, al contrario, ahora se encontraba en un estado de extrema calma. Tal acción tiene 2 posibilidades, una es una habilidad especial que solo se puede activar en el estado Setsu, pero que generalmente requiere una bestian en que todavía existe en el estado Setsu. Lo que significa que el nen se almacena en una bestian en especial de antemano y se puede usar en cualquier momento, pero no hay absolutamente ningún rastro de una bestian en por aquí. La segunda posibilidad, ¿la telepatía?
Pariston miró al maestro y al discípulo con extrañeza durante un largo rato, no parecían estar relacionados por sangre. ¿Podría ser el hijo ilegítimo de Sherlock? En la memoria de Pariston, solo algunos gemelos extremadamente especiales poseían esa profunda habilidad telepática. Pero Dia y Kido no mostraron signos de estar relacionados por sangre. La diferencia de altura fue la prueba. De repente, Kido sintió un escalofrío, como si alguien se hubiera burlado de ella de repente. ¿Qué clase de método podría ser? No pudo ver ningún lenguaje, contacto visual ni contacto físico entre ellos. La única pista era que mantenían los mismos hábitos lingüísticos. ¿Pero puede la mera imitación de los hábitos de habla lograr la sincronización del pensamiento? De repente, Pariston tuvo la leve sensación de que podría perder. Efectivamente, en el siguiente segundo. Opónganse. Por 2. De acuerdo. Por 2. De acuerdo. Por 2. ¿Quieres continuar? Podemos hacer esto todo el día. Por 2. Los tonos de Dia y Kido estaban casi perfectamente sincronizados. Más tarde, ni siquiera se molestaron en actuar y admitieron directamente que estaban haciendo trampa. Pero Pariston no logró entender nada. Ninguna fluctuación de Nen, ningún contacto visual, ninguna señal secreta, nada en absoluto. Vaya, parece que no soy tan hábil. Tienen un acuerdo tácito increíble. Perdí. Pariston dejó escapar un leve suspiro y admitió sin rodeo su derrota. Lo único que descubrió fue que la fuente de este método de trampa debía ser Dia. Esto se debe a que Pariston notó que Kido ocasionalmente tropezaba con cierto sonido en cierta oración, mientras que Dia nunca pronunciaba mal una palabra. Cuando Pariston admitió fácilmente la derrota, el Nen alrededor de Dia y Kido también fluyó de sus nodos aura como agua de una compuerta y fue restringido a la superficie de su cuerpo por En. Kido también respiró aliviado y le lanzó a Dia una mirada peligrosa. Recupera tu Ripple. Durante el breve intercambio de hace un momento, la ondulación de Dia había entrado en su cuerpo desde las plantas de los pies sin previo aviso. Kido, sintiendo la energía desconocida, instintivamente quiso controlar su Nen para expulsarla. Pero en el momento en que la ondulación se expandió, esa sensación familiar le hizo darse cuenta de que Dia estaba manipulando en secreto. Efectivamente, en esta ronda de votación, Kido, que tenía la intención de votar de acuerdo para sí misma, de repente descubrió que su garganta y su lengua ya no la obedecían. En realidad, se movieron por su cuenta bajo el estímulo de la ondulación de Dia, pronunciando las palabras «me opongo». ¿Cuántas habilidades más tiene ocultas este niño? Kido no paraba de quejarse. Cada vez que Dia desaparecía unos días, regresaba con nuevas habilidades que ella no había visto antes. Al ver que Pariston admitió fácilmente la derrota, Dia se sintió satisfecho, manteniendo la salida de Ripple a sus pies, pero también sintió una punzada de arrepentimiento. Tal grado de fracaso no fue suficiente para provocar una gran fluctuación emocional en Pariston. En ese caso, señorita, la propuesta de Kido es aprobada. A continuación, entramos en el duelo de dos personas. Señor Dia y Pariston, por favor, repita sus propuestas. Vince intervino en el momento oportuno. Pariston repitió distraídamente su propuesta. En realidad, si todavía quería ver la capacidad de combate de Dia en este punto, podría proponer deliberadamente una regla muy dura, obligando a Dia a emitir un voto en contra. Entonces el puño del presidente Netero aún aparecería ante ellos después de que emitieran sus votos. Pero en ese momento, Pariston ya no tenía la idea de molestar a la gente con ese método. Su mente estaba constantemente construyendo el perfil psicológico de Dia, sin subestimarlo ya de ninguna manera. Para él, Dia se había convertido sin duda en la persona más destacada de estas elecciones. Señor Jin, mejor que hable más claro. Ahora mismo, aparte del dinero, no se me ocurre nada más que merezca su atención. Dia admitió francamente su falta de fundamento y humildemente le pidió orientación a Jin. Ese movimiento que acabas de hacer, ¿cómo lo hiciste? ¿Puedes decírmelo? El rostro de Jin estaba lleno de curiosidad. Hace apenas unos momentos, al salir del edificio, un ligero cambio de peso le llamó la atención mientras metía la mano en el bolsillo como de costumbre. Efectivamente, después de tirar un poco en su bolsillo, Jin confirmó que una moneda antigua de la dinastía Basi que siempre llevaba consigo había desaparecido en algún momento. Era imposible que lo hubiera olvidado, y no tenía agujeros en el bolsillo. Eso significaba que se lo habían robado. Jin se quedó pensativo. Si fuera puro juego de manos, Jin no creía que nadie en el mundo pudiera robarle algo de su bolsillo delante de sus narices. Esta era su confianza en su propia fuerza. Como no era un juego de manos, tenía que ser una habilidad especial. Después de recordar cuidadosamente toda su agenda del día, Jin finalmente señaló el momento en el que se perdió la moneda, cuando todos estaban debatiendo las reglas con lenguas afiladas. Así, cuando regresó a la sala de conferencias y recibió la moneda perdida, no se sorprendió en su corazón.
Estaba un poco sorprendido de que la persona que tomó su moneda era el estudiante de Kido que estaba frente a él. Observándolo con atención, este tipo llamado Día probablemente era incluso más joven que Perro recibió su calificación de 3 estrellas. Parecía que su título de cazador de 3 estrellas más joven pronto cambiaría de manos. Las comisuras de la boca de Jin se curvaron, como si hubiera pensado en algo interesante. Con la personalidad de Kido, probablemente ella no estaría muy dispuesta cuando llegara el momento. Sin embargo, no tendría más remedio que aceptarlo e incluso forzar una sonrisa para felicitar a ese niño. Solo pensarlo le hacía gracia. Desde la perspectiva de Día en ese momento, solo vio a Jin mirándolo fijamente antes de revelar de repente una extraña sonrisa, que no pudo evitar ponerle los pelos de punta. Entonces Día dijo rápidamente, esto involucra mi habilidad, por lo que no es muy conveniente decir. Oh, entonces no hay manera de evitarlo. Al escuchar la respuesta de Día, Jin dejó de preguntar. No se debe indagar a la ligera en las habilidades específicas de los usuarios de NEN. Se giró hacia el pasillo y dijo, todavía tengo que coger una aeronave. Si de verdad quieres saberlo, sígueme. Podemos hablar mientras caminamos. Naturalmente, Día no tenía motivos para negarse y aceleró el paso con decisión para seguir el ritmo de Jin. Mientras tanto, en el primer piso de la sede de la Asociación de Cazadores. Kido miró a su alrededor, solo había unos pocos miembros del personal todavía limpiando, y el presidente no estaba a la vista. El presidente se había escapado otra vez. Dada su personalidad, probablemente no lo volvería a ver hasta la reunión dentro de 5 días. Kido sospechó. Originalmente quería preguntarle al presidente qué pasaba entre él y Día. Pero el viejo zorro netero obviamente no le había dado la oportunidad. Al no poder atrapar al presidente, Kido comenzó a reflexionar sobre una cosa. ¿Qué postura debería utilizar para golpear a Día en el futuro para que se acostumbre a decirle la verdad? En fin, Día nunca se defendió y era duro y de piel gruesa, así que no tenía que preocuparse por herirlo. Incluso podría servir como parte del entrenamiento de resistencia a los golpes, matar varios pájaros de un tiro. La joven señorita Kido todavía está pensando en el señor Día, ¿no? De repente, una voz sonó detrás de ella. Sin pensarlo, Kido soltó inconscientemente, sí, ¿qué más? ¿Esta voz? Es Pariston. Kido se puso alerta al instante. Giró la cabeza y vio a Pariston, vestido con un traje amarillo a rayas, erguido. Tenía una mano en la espalda y la otra levantada a modo de saludo, su sonrisa era tan refrescante como una brisa primaveral. Lo que estoy pensando no tiene nada que ver contigo. Rata. Kido gritó fríamente. Oh, Dios mío, eso es realmente desgarrador. Simplemente no quiero que la señorita Kido pierde tan fácilmente ante su propio estudiante. Pariston tenía una mirada preocupada, como si realmente estuviera preocupado por Kido, y continuó, si eso sucede, el señor Sherlock estaría aún más decepcionado si lo viera. Callarse la boca. Kido era como un polvorín encendido, enfureciéndose al instante. Todo Sui explotó como un volcán mientras rugía, no eres digno de mencionar a mi padre. La expresión de Pariston permaneció inalterada, como si no hubiera notado la ira de Kido. En cambio, continuó, desde que la señorita Kido no quiere oírlo, no lo diré. Es una pena. Para alguien tan individualista como la joven señorita Kido, con la personalidad dominante del señor Día, me temo que solo podrás trabajar como su asistente en el futuro. Sus palabras, tanto directas como implícitas, parecían haber determinado ya que Kido perdería, y perdería ante Día. Un desprecio tan natural hizo que la ira en los ojos de Kido fuera aún más intensa. Este idiota completamente absurdo, ¿qué derecho tiene a juzgarme? Enfadado hasta el extremo, Kido en cambio se calmó. Ella soltó una risa fría y dijo, no te corresponde a ti decidir qué tipo de personalidad tiene. Será mejor que primero pienses en tu propio futuro, idiota. Después de decir eso, Kido ni siquiera miró la reacción de Pariston y se dio la vuelta para irse. En ese momento, como si recordara algo, giró la cabeza y dijo como en un ataque de enojo, además, estoy feliz de trabajar como su asistente. Pariston no dijo nada, observando con calma la marcha de Kido. Todas las reacciones de la otra parte estuvieron dentro de sus expectativas, excepto la última oración de Kido. ¿Lo dijo con enojo? ¿O realmente lo pensó? Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Pariston rió suavemente, su figura brilló como un fantasma mientras desaparecía del lugar. En ese momento, Kido caminaba rápidamente y enfadado, sin ver la extraña técnica de movimiento de Pariston detrás de ella. Ella solo quería alejarse de ese tipo molesto en este momento. El ascensor está justo detrás de la esquina, más adelante. Kido encontró la ubicación del ascensor con facilidad. Pero cuando inconscientemente dobló esa esquina, se encontró cara a cara con dos tipos agachados en silencio al pie de la pared.
Dia y Jin estaban sentados en cuclillas en una fila ordenada, mirándola con expresiones peculiares. Kido se quedó atónito por un momento. ¿Por qué estaban Dia y Jin allí? ¿Y Jin no se había ido ya? Pero al momento siguiente, cuando vio las miradas extrañas en sus ojos, instantáneamente se dio cuenta de que había un problema serio. Con el volumen que había usado mientras discutía con Pariston hace un momento, no había forma de que estos dos tipos en el mismo pasillo no la hubieran escuchado. Entonces su comportamiento actual era escuchando a escondidas en la pared. Kido preguntó sin expresión alguna, mientras la luz se desvanecía de sus ojos. Entonces las cosas que acabo de decir, especialmente esa última frase. Ejem, maestro Kido, tú también estás aquí. ¡Qué coincidencia! Dia miró a la izquierda y a la derecha, se levantó y dio un saludo incómodo. Hola. Jin se levantó directamente y la saludó sin sonrojarse ni con el corazón acelerado, sin mostrar ningún signo de vergüenza. ¿Cómo se esperaba de él? Dia lo admiraba en secreto. Debía ser un cazador veterano, era un hombre de piel dura.